Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 27 de febrero, día en el que ya sabéis se ha realizado el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, con 3 representantes españoles en los bombos. 2 han tenido suerte y el otro podríamos decir que no del todo. El emparejamiento más duro para el Real Madrid, que se tendrá que medir al Manchester City de Pep Guardiola. Una eliminatoria que la verdad se empieza a ver como un clásico del fútbol europeo. Va a ser la 6ª vez que se enfrentan en los últimos 7 años y la quinta de forma consecutiva. En las 4 anteriores, 2-2. 2 ganó el Real Madrid, 2 ganó el Manchester City. El partido de ida el 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, la vuelta al Manchester el 17. El Barcelona evita al Paris Saint-Germain, actual campeón, y se va a enfrentar al Newcastle. La ida fuera de casa el 10 de marzo, la vuelta en el Camp Nou el 18. Y el Atlético de Madrid también ha tenido suerte en el sorteo. Evita al Liverpool y se va a medir al Tottenham. Factor campo para los ingleses, así que partido de ida en el Metropolitano el 10 y la vuelta en Inglaterra el 18. El resto de emparejamientos: Bodo Glimt Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain Chelsea, probablemente sea una de las eliminatorias con la del Real Madrid y el Manchester City más atractivas de estos octavos de final. Galatasaray Liverpool, Atalanta Bayern de Múnich y Leverkusen Arsenal. El Arsenal, que probablemente ha sido el equipo que mejores sensaciones ha dejado hasta la fecha en esta Champions. Por cierto, que en el caso de que tanto Barcelona como Atlético de Madrid pasasen sus eliminatorias de octavos de final, se medirían en cuartos. Además, sorteo octavos en el resto de competiciones europeas. En la Europa League, Celta de Vigo, Olympique de Lyon y Panathinaikos Betis. Y en la Conference League, Samsunspor de Turquía contra el Rayo Vallecano. Además, hoy ha arrancado la 26ª jornada de Liga en Primera División. Lo ha hecho con un partido en el que estaban 2 equipos peleando por la permanencia. Uno afrontaba el partido en descenso, el otro para alejarse de esa zona. Ha ganado el Levante 2-0 al Alavés. Los 2 goles han llegado en el tiempo de descuento prácticamente. Los 2 goles de Espí, el primero en el 88, el segundo en el 96. El Levante se mantiene penúltimo, pero eso sí, se acerca a la permanencia, se pone con 21 puntos, a 4 ahora mismo de la salvación, mientras que el Alavés, de momento tranquilidad, es 14º, pero tiene tan solo 3 puntos de ventaja sobre la zona peligrosa de la tabla. Para mañana tenemos otros 4 partidos. A las 4:15 el Barcelona recibe en el Camp Nou al Villarreal. A las 9 de la noche en el Tartiere Oviedo Atlético de Madrid. Y antes, 2 de la tarde, Rayo Athletic Club. Y a las 6:30 Mallorca Real Sociedad. Por cierto, que el Real Madrid, que ya sabéis que juega el lunes, derbi madrileño frente al Getafe, en el Santiago Bernabéu, no va a estar Asensio. Hoy el conjunto blanco ha confirmado que el jugador sufre una contractura cervical que le hace ser baja para ese fin de semana, pendiente de evolución, es decir, que se pierde este partido, veremos si se pierde alguno más. En motociclismo, este fin de semana arranca el Mundial, primer gran premio de la temporada en Tailandia, donde Marc Márquez empieza a defender el último título ganado la temporada pasada. En los entrenamientos libres de hoy, mejor tiempo para Bezzecchi, Jorge Martín tercero, Pedro Acosta quinto, Marc Márquez sexto y Alex Márquez noveno. En baloncesto ha jugado la selección española, partido valedero para la clasificación del Mundial. No hemos tenido problemas, hemos ganado bien de 20 puntos, Ucrania 68, España 88. El próximo lunes repetimos contra Ucrania, pero jugamos en casa. Contado todo, empezamos. Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad. Y no he contado que en segunda división ha habido un partido, han empatado a 1 el Albacete y el Almería. Nos vamos al Ciudad de Valencia. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Mira que pensábamos, el partido del Levante ha sido bueno, ha tenido ocasiones clarísimas. Pensábamos que el partido se iba a ir con 0-0 y que se iba a ir con cara de pocos amigos el Levante porque tenía el partido para ganarlo. Se ha resuelto al final con los 2 cara goles de segunda. Sí, tal cual. Sí, va. Por el momento, durante el descanso, hemos pensado, se masca la tragedia. El Levante está ya muy cerca de segunda división porque hubiera sido un golpetazo casi irreversible a nivel anímico después de 4 derrotas consecutivas, pero como dices, ha sido una trabajada y una merecida victoria que ha hecho una muy buena segunda parte con un Carlos Espí como héroe de la noche, con 2 goles en ese tramo final del partido. Una victoria que es pura vitamina para soñar con la permanencia. Como decías, esos 4 puntos que ahora ya no se ven como algo irreversible ante el Elche, que marca la referencia con la salvación. Un partido que también ha venido, Yago, marcado por la expulsión por doble amarilla de Víctor Parada, y que ha incrementado ese número de ocasiones, aunque es cierto que el Levante ya estaba siendo mucho mejor desde la salida del bigoleador y reciente renovado Carlos Espí hasta el año 2028, y que estaba así de feliz porque es sin duda la noche soñada para un joven talento que empieza a emerger en el fútbol español. Sí, la verdad que lo estamos haciendo, que ha sido una semana perfecta, mi renovación con el Levante y hoy por los 2 goles. La confianza del míster me da mucho para cuando salga aprovechar las oportunidades y nada, eso intento hacer cada vez que tenga minutos, aprovecharlos. Es un chico que se ha podido marchar en el mercado de verano porque Calero le dijo claramente con Eta Young, con Iván Romero, con Coyalipú no vas a tener minutos, lo mejor es que te marches a buscar esos minutos que seguramente aquí no vas a tener, y el chico dijo no, yo me quedo, yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme, y al final ese éxito, ese trabajo y esa constancia con la mano de Luis Castro le ha llegado esa oportunidad. Por su parte, Yago Coudet estaba muy molesto con la derrota y especialmente con el colegiado Hernández Maeso, que de forma sorprendente la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, lo ha designado por primera vez para pitar en Orriols, y mira que hay árbitros y mira que hay fechas para escogerlo, pero es el mismo árbitro que pitó en junio de 2023 aquella mítica final del Levante Alavés con aquel polémico penalti en el minuto 120 que dejó en segunda al Levante con aquel gol de penalti de Villalibre y permitió que el Alavés subiera a primera división. Bueno, pues entre todos los colegiados que había para elegir, han elegido a Hernández Maeso, y el Chacho Coudet ha dicho que cree que esa decisión le ha pesado mucho al colegiado durante su arbitraje, y también ha hecho referencia a ese interés manifiesto de River, que ya veremos si se concreta en oferta para tratar de llevárselo hacia Argentina. Si la primera amarilla era finita, la segunda no la entiendo. Un árbitro con un antecedente muy pesado en este campo entre los 2 equipos, y me parece que podría haberse evitado, ¿no? Venía a dirigir un partido con una mochila pesada. Para el que no sabe, ha cobrado un penal para el Alavés que le dio el ascenso en el minuto 129, ascendió el Alavés. No sé si River ya ha levantado el teléfono y le ha llamado. No, sinceramente no. Entiendo que fue una semana diferente también para mí, estar enfocado, concentrado, y hemos hecho una semana normal, natural. Kevin Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Yago, buenas noches. No se puede quejar mucho el Levante del árbitro porque el penalti de Villalibre era penalti, y hoy las 2 amarillas a Víctor Parada, tela. Bueno, aquí ya sabemos que dependiendo de hacia dónde sople el viento, pues nos quejamos más o nos quejamos menos, o nos parece que la actuación del árbitro está mejor o no. Pero lo que está claro es que el Chacho Coudet se estaba acordando de esa eliminatoria por el ascenso de hace un par de temporadas, donde finalmente subió el Alavés. ¿Cómo está el futuro del Chacho Coudet? Bueno, pues yo creo que va a empezar a tomar calor durante este fin de semana, porque ayer era la despedida del muñeco Gallardo. Hasta entonces River no quería hacer contactos oficiales directos con representantes o con entrenadores. También quería respetar hoy que el Deportivo Alavés jugaba. Es verdad, y el Chacho no miente cuando dice que nadie de River se ha dirigido directamente a él, pero sí que ha habido ya en las últimas horas los primeros contactos de River con Cristian Bragarnik, que además de propietario del Elche es el representante de Eduardo el Chacho Coudet. Han sido unos primeros contactos informales para tantear la predisposición de un entrenador que sí tenía inicialmente la idea de continuar su carrera en Europa, pero que ante la llamada de River es muy posible que decida volver a Sudamérica porque es el equipo de su vida. Siempre dijo que soñaba con entrenar a River. De momento ya te digo que nadie directamente se ha dirigido a Coudet, pero sí que ha habido los primeros contactos informales con su representante, y por ello el Alavés ya se está anticipando, ya está buceando en el mercado de entrenadores, ya ha recibido
recibido la, bueno, no negativa, pero sí tiene claro que Imanol Alguacil ahora mismo no estaría dispuesto a coger el banquillo. Y también una opción que está encima de la mesa, el director deportivo Sergio Fernández, es Quique Sánchez Flores, por lo que no ha habido todavía comunicación oficial, pero el Alavés, como ves, está ya anticipando por lo que pudiera pasar a partir de este fin de semana. Le están preguntando precisamente a Coudet en rueda de prensa por esa circunstancia. Si hubiese un contacto, habría que ver también qué piensa Alavés, sentarme. Tengo muy buena relación con la directiva, con el dueño de la propiedad, con el dueño del club. O sea, no sería un misterio para mí, o no tengo una necesidad de ocultar, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad, pero la única verdad es lo que cuento, por lo menos de mi lado, ¿no es cierto? Y es 100% comprobable porque ustedes también tienen los medios para averiguarlo internamente en el club. ¿Se puede negar a día de hoy una salida tuya? ¿Negar? Sí, o sea... Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? O sea, bueno... de supuesto. ¿Cómo habla de supuesto? Volvemos a hablar, si hubiésemos metido 13 tiros, tiramos a portería. Digo, portería para mí sería el arco en Argentina. Sí, 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 Argentina, ¿no? Por la duda. Ahí tuvimos 5 de frente al arco y no la metimos. Y después el segundo tiempo, vuelvo a decir. Buen recorte de Coudet. Que condicionó todo. Por eso apretaban diciendo si se puede negar la salida, como diciendo, puedes negar que vas a seguir, o sea, que no vas a salir y que vas a seguir en el Alavés. Y dice, ¿a qué te refieres? No sé cuántos tiros a puerta. Kevin, hay agua, ¿eh? Hay agua y veremos hasta dónde llega el caudal, pero hay agua en el río, ¿eh? Sí, agua hay. Es que ha sido muy claro en otra respuesta cuando le han preguntado directamente, ¿puedes confirmar o puedes desmentir, mejor dicho, que hoy sea tu último partido con el Deportivo Alavés? Y cuando uno no es categórico, cuando dice sería tomar demasiado protagonismo, pues lo que dices tú, Yago, cuando el río suena, agua lleva y veremos, porque si ya ha habido primeros contactos informales y si el Alavés está en el mercado de entrenadores, pues yo te diría que hoy hay muchas posibilidades de que el Chacho haya dirigido su último partido al frente del Alavés. Que vaya moviéndose el Alavés buscando un nuevo entrenador para lo que resta de temporada, porque tiene pinta que el Chacho Coudet va a salir destino River. Gracias, Kevin, abrazo. Abrazo, Yago, buenas noches. Creo que podemos tener, para explicar la importancia de lo que ha sido la victoria hoy del Levante, así lo han celebrado en el vestuario. Esto es Potra Salvaje, ¿no? En la Morocha. La Morocha. Para que veáis, que es la canción que les acompañó. Para que veáis lo que escucho yo para que veáis lo que escucho yo este tipo de música. Se van echando aquí las manos en la cabeza del estudio, pero es que yo estas canciones las oigo cuando las ponéis vosotros, si no es que ni las oigo. Yo soy de los tuyos, yo soy indie. Tú eres normal, luego está otro tipo de historias aquí con el reggaetón y esas cosas raras que algunos no pasamos por el arito este. Que no es reggaetón, bueno, lo que sea. Que Alemán, era importantísimo lo de hoy, ¿eh? Lo tenían claro los jugadores. La forma de celebrarlo ya el 1-0, cuando ya saben que lo tenían en la mano, decían era ganar hoy o palmar casi, ¿eh? Sí, era una sensación de esta es nuestra última bala, es nuestra última oportunidad. Sabemos que nos quedarán todavía 12 partidos por delante, pero es que venían de 4 partidos muy duros, sobre todo hicieron mucho daño anímicamente, Yago. Las derrotas en casa de forma consecutiva ante el Valencia, ante el Villarreal, mereciendo más en los 2 partidos. Ya venías de una derrota en San Mamés y terminas este ciclo de 4 derrotas en el Camp Nou ofreciendo una mala imagen ante el FC Barcelona. Era hoy. Es que un equipo que se quiere sostener en primera división, Yago, no puede tener una única victoria como local. Hoy es la segunda vez que gana el Levante en casa. Es que está siendo muy dura la temporada para el Levante y además pues ahora pendientes, pues imagínate, perdiendo a Pablo Martínez por lesión, hoy Carlos Álvarez ha tenido que pedir el cambio, muchos problemas que van alrededor no solamente de la estructura del equipo, ya venimos con un cambio de entrenador, hoy era muy necesario para tener sobre todo enganchada a la afición y que los de ahí abajo, los que estaban celebrando con el cántico de la Morocha la victoria, no desconecten y no desenchufen. Ya no se me olvida que lo que estaba cantando era la Morocha. Ya vamos. La Morocha. En cuanto llegue a casa me la pongo en bucle. Un abrazo, Alemán.
Un abrazo, chao. Cerramos en la ciudad de Valencia, ganó el Levante 2-0 al Alavés. Como decimos, el Levante se mantiene penúltimo en la clasificación, pero se pone a 4 ahora mismo de la permanencia que marca el Elche, mientras que el Alavés de momento, y digo de momento tranquilidad, pendiente además del futuro de su entrenador, es 14º, 27, 3 por encima de la zona peligrosa. 11:45, hemos tenido sorteo de octavos de final de la Champions. Manchester City. So Manchester City is going to join Real Madrid on the silver side for what has become now a European Clásico. 8 previous ties. FC Barcelona. 3 previous ties with Newcastle for Barcelona, 5-time winners. Tottenham Hotspur. And this is Tottenham Hotspur against Atlético Madrid. These two teams have faced themselves only once in history, and that was... Pues este ha sido el sorteo, el que tenía que ver con los equipos españoles que estaban en estos octavos de final de la Liga de Campeones. Buena suerte para Atlético de Madrid y Barcelona, que evitan lo que son a priori los rivales más complicados. Mala suerte para Real Madrid, que se vuelve a medir al Manchester City, sexta vez de los últimos 7 años, la quinta, mejor dicho, de forma consecutiva. Javier Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches. ¿Cómo ha caído el sorteo? Pues mal. Pues querían al Sporting de Lisboa, esa es la verdad. O sea, al final estás vivo, estás en la Champions y quieres jugar, pero es que otra vez Guardiola, y además es un equipo que te puede eliminar. Y no con eso quiere decir que el Sporting de Lisboa no te vaya a eliminar, pero que era un rival pues presumiblemente más flojo que el City, que ya te ha ganado en la fase de grupos y que, como tú decías, si no me equivoco, en los últimos 10 años se ha medido 8 veces y en las últimas 7 temporadas 6, o sea que es pues eso, ya un déjà vu o un mantra, los City y Real Madrid, ¿no? En Barcelona, ¿cómo ha caído el enfrentamiento con el Newcastle? Nils Solá, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Iago? Hola a todos. Pues algo mejor, ¿no? Seguramente que lo que comentaba Herraiz. En el Barça, evidentemente, pues al que querían era el Newcastle por delante del PSG, y encima no solo en estos octavos, aunque hay trabajo por hacer, pero es verdad que el camino para el Barça seguramente es el mejor posible, como mínimo a priori. Y en el Atlético de Madrid, ¿cómo ha caído el enfrentamiento con el Tottenham? Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago? Muy buenas. Bueno, pues ha caído bien. Sabían que era o Liverpool o Tottenham. Saben que el Tottenham es verdad que la Premier no está en un gran nivel, pero en cambio en Europa ha demostrado todo lo contrario, así que bueno, no había mucho donde elegir. No te voy a decir que haya sido algo que haya entusiasmado al vestuario. Saben que al final uno de los puntos importantes va a ser en qué punto va a estar el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid está bien, tendrá más opciones de poder pasar la eliminatoria. Si el Atlético de Madrid es el que hemos visto en la inmensa mayoría de la temporada en la Liga, pues va a cambiar la película radicalmente. Pero bueno, digamos que satisfacción en el Atlético de Madrid, porque evita evidentemente al Liverpool, que como digo a priori es rival bastante más complicado que el Tottenham. Axel Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Marcos López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Axel, otra vez Real Madrid-Manchester City, ¿qué te parece? Me parece que el Real Madrid, de los 6 equipos españoles que estaban hoy en los sorteos, ha sido el único al que le ha correspondido en suerte el más difícil de los 2 posibles rivales. Creo que a los otros 5, y hablo de los 2 de Champions, pero también de los de Europa League y Conference, de las 2 opciones que había, les ha tocado la que seguramente hubiesen elegido, ¿no? Bueno, más allá de eso hay que jugar, y yo creo que es una eliminatoria abierta, que es una eliminatoria de difícil pronóstico. Entiendo que el Manchester City está mejor que la temporada pasada cuando se midieron, pero no es ese equipo arrollador que fue cuando lo ganó todo, cuando fue campeón de Europa. Creo que está en una cierta reconstrucción, en un periodo en el que se han ido jugadores que eran importantes, en el que los que tienen que serlo en el futuro acaban de llegar o están empezando a asomar la cabeza. Y bueno, es verdad que con una cierta estabilidad, que el Real Madrid sí que nos ofrece más incógnitas, porque seguramente pues hay partidos en los que está mejor y partidos en los que está peor, pero bueno, el Real Madrid en Champions yo siempre espero la mejor versión. Creo que es uno de los equipos del mundo que más se transforma cuando suena la música de esta competición.
y por lo tanto ni mucho menos voy a dar favorito al Manchester City, la veo muy igualada. Aritz. Sí, igual. Yo creo que 50% total en esta eliminatoria. Es verdad que el City ha salido ya del túnel, o parece haber salido del túnel ese que tuvo la temporada pasada, sobre todo. Es un equipo que ha fichado lo que necesitaba, sobre todo en el mercado de invierno, con esa llegada de Gay, el central, y de Semenyo, que le da pues estabilidad atrás, que no la tenía, y más gol arriba, aparte del de Haaland, con Semenyo, y luego sobre todo la vuelta de Rodri, ¿no? Que yo creo que es el factor diferencial. Lo era antes y lo es ahora, y lo fue también por lo negativo cuando no estuvo en este equipo. Es el jugador sobre el que se sustenta todo, el que está dando equilibrio al equipo sin balón cuando le ha faltado en su ausencia, y el que también te permite jugar muy cerca del área contraria porque te va subiendo la posesión, que es lo que quiere Guardiola, que domine su equipo cerca del área. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el Madrid quizá todavía está en un proceso de dudas que el City ha ido dejando, a mí me parece que con Mbappé, con Vinicius jugando al espacio, ya lo hemos visto, el Madrid es peligroso y le hace especialmente daño a este tipo de equipos que juegan tan expuestos. Marcos. Bueno, es la sensación de vivir algo que hemos vivido durante muchos años, mucho tiempo, y ahora la situación ha cambiado, no tanto porque el City, como bien decía Aritz y Axel, está en ese proceso de reconstrucción, y eso le obliga a trazar situaciones de ida y vuelta, de subidas y de bajadas, porque no es un equipo todavía estable, y porque el Madrid, no sabemos que Madrid se puede ver en estos dos encuentros. Obviamente es un Madrid de Champions, pero también condicionado por la situación física de Mbappé. Esa rodilla que no le deja vivir tranquilo, cómo va a llegar, si es que llega al primer partido, si es que llega al segundo, y creo que eso va a condicionar muchísimo la estructura ofensiva del Real Madrid, que si no se vuelca, como siempre dice Romero, en el Vini-sistema, y ese Vini-sistema le fue de maravilla precisamente contra el City. ¿Quién puede marcar a Vinicius en el City? Porque la estructura defensiva de Guardiola y el lateral derecho es una situación que no tiene a Walker, por ejemplo, en su mejor versión, y creo que todos esos condicionantes van a delimitar lo que es un gran partido, un clásico, ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo, un Madrid-City o un City-Madrid. Ahora os pregunto por eso precisamente. Pero Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas noches. Esto ya es algo personal entre España e Inglaterra, es un España-Inglaterra en todos los sentidos. Totalmente, y eso que en la fase Liga ya hemos tenido bastante enfrentamiento entre la Liga Española y la Premier League, que no ha salido muy bien para la Liga Española porque hubo 10 enfrentamientos entre equipos ingleses y españoles y el balance fue de 9-1. Solo el Barça fue capaz de imponerse al Newcastle, que bueno, se repite ahora enfrentamiento en octavos de final, pero la Premier demostró que va por todas en esta Champions. ¿Y qué se dice por allí? ¿Favoritismo para los ingleses o para los nuestros? Pues sobre todo en las eliminatorias de Newcastle y Barça y Atlético y Tottenham dan favoritos a los clubes españoles. Al Barcelona, teniendo en cuenta también el precedente de St. James's Park, en el que ganó el Barça, y que bueno, que no anda por su mejor momento el Newcastle porque ha perdido a su estrella, Bruno Guimaraes no va a estar por lesión, después fuera de casa no están bien, son el 15º peor equipo de toda la Premier jugando como visitante, es decir, que si el Barça saca un buen resultado de St. James's Park, no te voy a decir que tiene ya hecha prácticamente la clasificación, pero sí que va a ser muy positivo porque solo ha conseguido 3 victorias en 14 jornadas, y después con el Tottenham pues pasa un poquito lo mismo, que el Atlético de Madrid aquí en Inglaterra se ve superior al conjunto londinense porque son Dr. Jekyll y Mr. Hyde, podemos decir, el Tottenham en Europa y en Premier. En Europa vemos pues un equipo que ha quedado cuarto en la fase Liga, que solo ha perdido un partido, que viene de ser campeón de Europa League la temporada pasada, pero es que en Premier están luchando por el descenso. Están a 4 puntos, han destituido ya a Thomas Frank, tienen a Igor Tudor hasta final de temporada, y sobre todo con el Tottenham, y de ahí también yo creo la superioridad con la que puede afrontar el Atlético de Madrid la eliminatoria, es que tiene 11 bajas. Bueno, el último partido contra el Arsenal lo disputó con bajas el Tottenham, y contra el Atlético de Madrid seguras van a ser 7 de jugadores importantes como Kudus, Kulusevski, Odobert, Bentancur. O sea, son varios los futbolistas que no van a estar y que van a dejar muy mermado al equipo. Gracias, Montaño, abrazo. Abrazo muy grande, chao. Tengo gente de todo tipo y alrededor que me va diciendo otra vez Real Madrid-Manchester City.
¿A vosotros Bueno, os motiva? bien, A mí me encanta este tipo de enfrentamientos, quiero decir. Muchos estaban hablando Sí, de es la famosa fascinante. Superliga, que era Claro. fomentar este tipo de cosas. ¿Qué os Pero parece a es más vosotros? fascinante en la final, ¿no? Es que siempre son octavos. Es que, Yo la verdad es que cuando prefiero, toca, cuando prefiero toca, esto cuando que toca, pero un- que siempre que ma- toca, si tú miras un poco el historial de la Champions, es que siempre tocan los mismos en las mismas fechas. Creo, que no esto, que el Madrid ha hecho mal los deberes, que ha jugado 16 avos de final, lo que sea, de acuerdo. Pero que al final, y yo no digo que sea un mal formato, a mí no me llena, pero bueno, que respeto a la gente que le guste. Pero que al final, las fechas, si tú miras un histórico... Esto es lo que queremos en Europa, ¿no? Que haya este tipo de enfrentamientos. Hombre, queremos los enfrentamientos. A mí me gustan los enfrentamientos directos, o sea, estos me gustan, pero que sí, que no sé si es que casualidad, pero que, a ser todo larguero, de los últimos 10 años, 8, ¿no? Claro, pero Y mira, no se han visto en la final. yo te lo argumento, vamos a ver. Es imposible que el Madrid y el City no jueguen la Champions. Es imposible. Y es difícil que no lleguen lejos en el torneo. Por lo tanto, pues en algún momento se acaban juntando. Sea en semifinales, como ha pasado varias veces, sea en cuartos o sea en octavos, como es ahora. Va a ser lógico que los grandes equipos se vayan cruzando cada vez más. Y además el hecho de que hay una ronda más que antes. Es decir, hay una posibilidad más que antes de que se midan. Y yo, sinceramente, prefiero este tipo de partidos que Real Madrid-Olympiacos, que se reproducía antes, o que Real Madrid-Rosenborg, que se reproducía antes. O sea, a mí dame un Madrid-City, y aunque sea todos los años. Y luego, Aritz, hay que decir una yo- cosa, que a partir de ahora con este formato tienes un 50% de opciones de repetir prácticamente rival cada año. Si tú vas a llegar a la final cada año, o vas o por una parte del cuadro o por la otra. Eso está claro. Entonces, o te lo encuentras en octavos, o en cuartos, o en semis, pero un 50% de opciones tienes de encontrarte a los que vayan a llegar a la final. Eso, de un año para otro, sí, cada año llegan prácticamente los mismos a las fases finales. Es decir, queríamos una Superliga, pues yo creo que con este cambio de formato, ahora tenemos un PSG-Chelsea, un Paris Saint-Germain-Chelsea en octavos de final, un Newcastle que está en un gran momento de forma contra el Barça. Bueno, yo creo que tienes partidazos. Pero una cosa, Julián, importantes. ¿no preferís un sorteo puro? Por ejemplo, yo he echado de menos un sorteo puro. A mí este formato O sea, no me un gusta. sorteo con De- no, un porque sorteo también, puro y luego el que también se pase, se premia otro a los sorteo que no se puro. dejan llevar en la fase de Ese grupos es como el les tema. pasó el primer año ese es el y tema, tener el eso factor es. campo y todo ese tipo de cosas, porque si no las últimas 2 jornadas muchas veces no valen para nada. El año pasado la gente o los equipos que estaban en la parte de arriba y estaban clasificados dosificaban y se dejaban puntos. Ahora dice, si quedo entre los 4 primeros tengo el factor campo hasta que me eliminen en el torneo, con lo cual quiero decir, para mí se premia a los que están en la parte de arriba y han hecho mejor fase regular. No, es que a mí sí me gusta el formato. A mí también, y sobre todo porque también te pone en valor lo que tú haces durante toda la liga. Es decir, si tú cometes el error, por ejemplo, que cometió el Madrid en Lisboa con aquella derrota, pues ahora está pagando esto. Que igual se hubiera encontrado al City en cuartos o en semifinales, pero ahora se lo encuentra en octavos. ¿Por qué? Porque en el último momento el Real Madrid no cumplió su trabajo y se quedó y se expone a encontrarse con un equipo todavía mucho más grande, o lo que le pasó en su momento al Paris Saint-Germain. Fíjate ahora el Paris Saint-Germain, que también está en la misma situación y ahora tiene que jugar contra el Chelsea. Pero estamos hablando, obviamente hay un lado oscuro, del sorteo, y un lado amable. El lado oscuro son 31 El Arsenal copas se le ha de puesto a Europa. huevo para hacer algo grande. Sí, Se le ha sí, puesto a sí. huevo. Pero 31 copas de Europa están en el lado oscuro, ¿eh? Es decir, las 15 del Madrid, las 6 del Liverpool, las 6 del Bayern Múnich, 2 del Chelsea, una del PSG y una del City. Y las 5 del Barça solo están en el lado amable. Pero eso tampoco garantiza que el Barça vaya a llegar lejos, porque si no estás concentrado, si no estás a tu nivel, cualquier equipo, incluso el Newcastle, te puede generar muchísimos problemas. Axel, decías. No, a mí me sorprende que estemos hablando como si fuese un capricho de la UEFA que toque Manchester City y Real Madrid, cuando en realidad, tanto este año como el pasado, esto viene determinado por la posición en la fase Liga. Es decir, Claro. si no hubiesen quedado en esta posición los dos en la fase Liga, no habría habido opción de que se enfrentaran. Por lo tanto, todos sabemos que esto se ha dado, es decir, que la opción del 50% se ha dado por la posición final en la tabla. No ha habido más historia que esta. Y bueno, pues sí, se han medido mucho. Antes, cuando se medían, decíamos que era el gran clásico de Europa y que eran los 2 mejores equipos de Europa, y ahora parece que ya aburre. Bueno, en fin, hay que jugar. Al final, fíjate, puede haber este año puede haber 6
6 Barça Atlético de Madrid, ¿no? Sí, a los cierto. 2 de Liga, los 2 de Copa del Rey. Tal cual. Y hay posibilidades bastante claras de que se midan en cuartos de final Barça y Atlético de Madrid. Bueno, pues habrá 6 Barça Atlético de Madrid y bienvenidos sean. Son buenos partidos también, ¿no? Tomás Roncero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal, amigo? Estás por Almería, ¿no? Creo. Sí, estoy ahora mismo, acabo de salir de la peña de Huerca, Lovera. Sí. Y la verdad es que gente majísima. Y, bueno, Ese es mi un pueblo. madridismo... ¿No probes? ¿En ¿Ah, serio? Sí, ¿en serio? Bueno, yo nací en un cortijo que pertenece a Huercalovera, correcto. Anda, qué bueno. Qué fuerte. Bueno, es que aquí también hay mucho culé, bueno, aquí es el famoso Lavi Champion, de aquí, y bueno, mucha gente. Bueno, de hecho, te digo una cosa, la peña, Personaje. que estamos aquí 70, 80, y había 3 que son del Barça, pero al loro, 3 que son del Barça, pero son socios de la peña, porque son tan bajos, o pasan tan bien con ellos, que son del Barça, pues y tengo que tener cuidado hasta en el discurso para no pasarme con el Barça, porque claro, había 3 que eran del Barça. Para no ofender, Digo, ¿no? para no digan que soy un gamba. Pero nada, gente maja, la gente aquí muy maja, o sea que hemos pasado una noche agradable y bien, bien. ¿Y qué se dice por ahí de la eliminatoria contra el City? Pues hombre, se dice primero que es verdad que es un déjà vu, que como todo, que jolín, te apetece también variar un poco de vez en cuando, pero es verdad que como las 2 últimas experiencias son positivas, aunque el equipo ahora esté dejando alguna duda, dice, bueno, lo bueno que tenemos es que al City de Guardiola le tenemos en general bastante cogida la medida. Entonces, bueno, la gente dentro de que ve que va a ser una eliminatoria muy complicada, pero no pierde la fe justo por el pasado, digamos, por los precedentes que son, dentro de lo que cabe, bastante aceptables, ¿no? Bueno, vamos a pensar que efectivamente el Madrid va a valer esa experiencia para, digamos, entre comillas, tiene un poco comida la moral, sobre todo a Haaland. Pues yo creo que Haaland dirá, sí, muy bien, que son muy buenos, pero el Madrid casi siempre me ha llevado al Richie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que eso sigue así, pero la gente, digamos, un optimismo moderado y cauteloso, pero es optimista. O sea, yo no he visto a la gente que diga, tal con mal que estamos, nos elimina. No, la gente... Ay, que se nos ha ido la cobertura ahí con Tomás Roncero cuando estaba analizando las sensaciones que tenían. Ahora ya está. Estás por ahí, ¿no, Tommy? Sí, estoy atravesando aquí un parque, en fin, estoy trasladándome. Me refiero, estoy en coche, o sea, no que me haya perdido. Un parque donde seguro que creció Marcos y ahí hizo ahí cositas. No, estuve muy poco tiempo. Estuve 2 años solo. Bueno, entonces no. Que al margen de la eliminatoria de octavos, el cuadro Roncero para el Real Madrid por su lado se las trae, ¿eh? Es el cuadro, mira, yo creo que, bueno, ha salido en todos lados. Hoy día con las redes sociales sale todo enseguida, ¿no? Pero es verdad es que hay 35, 36, no he perdido la cuenta, de Champions en un lado y en el otro hay 5, que son las 5 del Barça. O sea, es decir, 16 equipos, hay 7 en el lado derecho que no tienen ninguna. Y solo el Barça ha tocado las asas de la orejona. Y sin embargo, en el otro grupo de 8 hay 6 campeones de Europa. Hombre, ya sé que es un sorteo, pero es verdad que yo creo que dices, joder, el azar es así. Pero gustaría a veces decir, ¿no será mejor hacer sorteos puros, octavos, cuartos y semifinales como toda la vida? Porque si te condiciona de esa manera, que quede tan desequilibrado, no digo que de virtudes, pero dices, hombre, lo bueno de antes es que a lo mejor si hubiera ido un sorteo en cuartos, se reparte mejor los campeones de Europa o los que teóricamente son más fuertes y viceversa, ¿no? Bueno, han decidido que sea como un torneo de tenis, esto como Roland Garros o Wimbledon, tiene un cuadro ya fijado y el Madrid sabe que si llegan a la Champions tiene que ser como la 14 como la 15, es decir, con todos los miras. Y la final podría ser con el Barça o con el Atleti, ¿por qué no? Porque también no estaría mal. O sea, yo si me dicen, firma la final Madrid-Barça, Madrid-Atleti la firma ahora mismo, pues significa que hemos hecho la machada de eliminar nada menos que al City, seguramente al Bayern Múnich, y en semis o al PSG o al Chelsea o al Liverpool, o sea, casi nada. Pero bueno, el Madrid ya lo hizo en la 14 y la 15, así que los retos al madridista no le van a asustar. Gracias, Tommy. Cuídate, un abrazo. Otro para vosotros, cuidaros mucho, chicos. Chao. La eliminatoria probablemente la más potente de estos octavos de final es ese City-Real Madrid. Luego hay un PSG-Chelsea también súper atractivo. Neil, ¿cómo ha analizado Hansi Flick su enfrentamiento con el Newcastle? Bueno, pues evidentemente todo el mundo sabe que el Barça que quería es el Newcastle, pero eso es lo que ha dicho Hansi Flick sobre el encruce de Champions League. Si celebras que os haya tocado el Newcastle. No, ¿por qué iba a hacerlo? Cada partido es importante para nosotros y no será fácil. El Newcastle tiene un equipo fantástico y lo ha demostrado en los últimos partidos. También cuando jugamos allí, no será fácil. Para mí se trata de tener respeto por los rivales y todo el mundo quiere llegar a la final. Nosotros también, pero el Newcastle también quiere llegar. Newcastle, they also
Bueno, no dice, no lo celebro porque quedaría feo públicamente hacerlo, claro. pero evidentemente evitar al Paris Saint-Germain lo que esperaban. Hombre, en el Barça, evidentemente, claro. Iago, evitar al Paris Saint-Germain es una gran noticia para el Barça, insisto, no solo por el evitar el PSG en octavos, sino por todo el lado del cuadro, ¿no?, que comentabais ahora, y también es verdad que el precedente, pues bueno, el único partido entre españoles e ingleses que lo ha ganado este año lo ha ganado el Barça. Los otros 9 los hemos palmado, es verdad. Axel, muy favorito el Barça, ¿no?, en esta eliminatoria. Es favorito, sí. A ver, el Newcastle es buen equipo y en casa te mete un ritmo muy, muy alto. De hecho, sufrió enormemente en el encuentro de fase liga. Joan García, si no recuerdo mal, fue el más destacado del equipo de Hansi Flick, sobre todo en la primera parte. Y bueno, pues dificultades te va a presentar, pero sí, el Barça es favorito para pasar la eliminatoria, especialmente teniendo la vuelta en casa, donde yo creo que el Newcastle va a tener muchas dificultades para contener todo el volumen de juego del conjunto azulgrana. Aritz. Sí, el Barça es favorito, pero depende del Barça, esta eliminatoria. O sea, si el Barça es el de Girona, por ejemplo, pues va a tener problemas. Si es el Barça que hemos visto otras veces de su máximo nivel, pues claramente es favorito. Pero el Newcastle yo creo que es un conjunto que se puede adecuar bien al hecho de jugar contra un Barça, que te va a jugar con la línea muy adelantada, tiene buenos contragolpeadores, sobre todo Anthony Gordon está en momentos espectaculares, es un jugador con mucha zancada y mucho gol. Va a ser importante también la recuperación si llega de Bruno Guimaraes en el centro del campo, que creo que con Tonali conforma una gran pareja. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en el partido de ida, que creo que puede ser clave. Si el Barça ese día saca un buen resultado, esto está liquidado, pero como tenga que remontar en la vuelta al Barça y entren esos nervios que a veces en la temporada han entrado en el Barça, cuidado. Marcos, el primer paso era evitar el Paris Saint-Germain, eso no estaba en la mano del Barça. Ahora, teniendo el enfrentamiento contra el Newcastle, como decía Aritz, depende del Barça, ¿no? Sí, el primer paso está evitado y el segundo, y para mí el más importante, es elevar el nivel de juego del Barça en Europa. No podemos olvidar que el Barça esta temporada ha perdido en casa contra el Paris Saint-Germain, recuerda 1-2, que empató en Brujas 3-3 y que el Chelsea le propinó una bofetada muy importante con aquel 3-0 en Stamford Bridge. Por lo tanto, lo que necesita el equipo de Flick es elevar el nivel, ser realmente competitivo, porque luego los rivales que ha tenido como se vio ya en casa con el Olympiacos y el Copenhague eran relativamente sencillos. Y ahí no vas a tener a Frenkie de Jong, vas a tener a Pedri y fundamentalmente los delanteros tienen que encontrar el lugar adecuado para festejar goles. Lamine, Lewandowski o Ferran, quien sea el 9, porque esa posición es la que está bailando ahora mismo en el 11 inicial de Flick, y Rafinha. Este Barça intimidó y llegó hasta la semifinal de la Champions la pasada edición por el volumen, como decía Axel, de juego y por el volumen de eficacia que tenía durante toda la temporada pasada. Y eso en esta lo ha perdido, y fundamentalmente en Europa, donde ha trazado esa trayectoria tan irregular. Y el Atlético de Madrid, Fullana, se va a medir al Tottenham. ¿Cómo lo ha valorado Simeone? Sí, por segunda vez en toda la historia, ¿eh? Solo en el 63, la final de la Recopa que ganó el Tottenham 5-1 al Atlético de Madrid, data como un enfrentamiento oficial en toda la historia de ambos conjuntos. Y digo, Pablo Simeone, que tiene muchos frentes abiertos, la Copa de la semana que viene, ahora la opción de seguir afianzándose en la Liga para asegurar estar en Champions la próxima temporada. Bueno, pues ha hablado del Tottenham como un equipo difícil. Un rival duro, un rival importante en el fútbol mundial. Y bueno, ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido. Evitar al Liverpool, gran noticia, Axel, para el Atlético de Madrid. Digo, sobre el papel y a priori, equipo más asequible el Tottenham. Sí. Y de hecho está peor el Tottenham que el Newcastle. Es decir, yo creo que aunque el Tottenham se le considere miembro de ese top 6 de la Premier y al Newcastle no, creo que la realidad actual es que es más vulnerable el Tottenham, con muchas más dudas, con un cambio de entrenador reciente, con una preocupación real por el descenso. De hecho, se ha verbalizado ya que el gran objetivo del Tottenham en el tramo final de temporada es evitar bajar a segunda división. Fíjate. Sí, es que no es una amenaza fantasma, o sea, es una amenaza real. El descenso está cerca,
con la diferencia con respecto al año pasado de que los de abajo sí están sumando. Creo que el año pasado el Tottenham hizo muy mala temporada, pero no sufrió porque había 3 equipos muy descolgados, y este año no es así. Este año West Ham y Nottingham Forest, que son el 18º y el 17º, sí están con un ritmo de puntuación relativamente alto. Y eso hace que en el Tottenham tengan mucha preocupación. Y bueno, vienen de perder 1-4 contra el Arsenal en el estreno del nuevo entrenador. Es decir, el efecto que buscaban de momento no se ha producido. Y habrá que ver cómo de agobiados llegan a esa eliminatoria. Porque si llegan... bueno, pues queda para esa eliminatoria un par de partidos de liga. Si los pierden... pues vamos a ver cómo tienen la cabeza para afrontar un cruce Champions, ¿no? La plantilla seguramente es para estar más arriba de lo que está, pero es de las más flojas seguramente que ha tenido el Tottenham en los últimos 15-20 años. Harit. Sí, es una crisis total la que tiene el equipo. Cambiaron de entrenador en verano, han cambiado de entrenador ahora después de unos meses. El equipo no funciona. Me parece utópico lo que pasó en la Champions con esa 4ª plaza en la fase liga. De hecho, me parece que si el Atleti gana, no solo se mete en cuartos, sino que roba esa 4ª plaza, que es muy interesante, porque en caso de, por ejemplo, jugar contra el Barça en cuartos, jugaría la vuelta en casa. O sea que es muy importante superar esta ronda, y yo creo que el Atleti, si está centrado y nos da la versión que a veces nos da, creo que es mejor equipo que el Tottenham. Pero también es verdad que hay que jugarse la eliminatoria allí en Londres. Sabemos lo que son los campos ingleses, el ritmo que pueda meter el Tottenham, pero vamos, es un equipo que ahora mismo está en una crisis terrible. Me encanta a mí hacer este tipo de cosas. Porcentaje de la eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Axel. 50-50. 50-50. ¿Alguien no va a decir 50-50? Yo lo he dicho antes. Si me preguntas a mí, tampoco. Tampoco. Yo ¿Tú? no estoy de acuerdo con eso. No, yo digo 60% para el City, vale, o 65-35 para el Madrid. 65-35. ¿El resto 50, 50-50? Yo 51-49. 51-49. No, por el partido de vuelta en el Etihad. Sí. Newcastle-Barcelona. Axel. 60-40 para el Barça. Vale, 60-40. Aritz. Yo soy un poquito más optimista en clave Barça. 30-70. 30-70. ¿Marcos? Yo soy más prudente, como Axel. 60-40. 60-40. ¿Aquí, Guerrero? 80-20. Neil, ¿tú cómo ves esta eliminatoria? 60-40 para el Barça. 60-40. Atlético Tottenham, Axel. 65-35 para el Atlético. 65-35. Menos mal que no me ponéis decimales de momento. Aritz. Yo aquí voy a ser cauto por el hecho de jugar la vuelta en casa. Es verdad que no está muy bien el Tottenham, pero es un equipo Premier, 50-50 igual. 50-50. Toma sí. ya. Marcos. 55-45 para el Atlético. 55-45. ¿Fullana? Sí, yo también me apunto al favoritismo, pero justo. 55-45 para el Atleti. Estos también son intensos, ¿no? Como el Burjas. Bueno, yo creo, es que los ingleses al final es difícil que les ganes, y más con la vuelta en casa. Bueno, yo veo al Atleti sí mejor, pero tampoco no tan sobrado. El Larguero con Yago de Vega. El resto de emparejamientos de octavos de final, los otros 5 partidos: Bodo Glimt Sporting de Portugal, PSG Chelsea, Galatasaray Liverpool, Atalanta Bayern de Múnich y Leverkusen Arsenal. Axel, aquí hay 2 eliminatorias a mí que me molan mucho. Que una es el Bodo Glimt Sporting de Portugal. Uno de estos 2 equipos va a jugar los cuartos de final de la Champions. Y por supuesto el PSG Chelsea, que es una reedición de la final del Mundial de Clubes. Sí. Yo creo que es una buena noticia que tengamos a un equipo de una liga no top 5 en cuartos de final para la variedad de la competición. Oportunidad muy buena para ambos, especialmente para Sporting, que yo creo es el favorito en este cruce. Pues yo llegado a este punto soy mucho del Bodo Glimt, ¿no? Que llegue lo más lejos que pueda. Sí, yo también soy mucho del Bodo Glimt, vale. Pero creo que el Sporting es mejor equipo. Creo que tiene más manejo de situaciones y
bueno, el Bodo, la verdad es que en el cruce contra el Inter tuvo momentos de cierta fortuna. No se puede esconder que el Inter tuvo muy poca eficacia de cara al gol, tanto en la ida como en la vuelta. Falló ocasiones clarísimas. Y bueno, es verdad que tiene ahora mismo ya ese factor sorpresa, seguramente no existe. O sea, el Sporting irá súper concienciado de lo que se va a encontrar. Sigue siendo muy difícil ir a jugar a su campo, pero bueno, Sporting es un equipo muy serio, es un equipo muy bien trabajado, tácticamente muy bueno, con jugadores de buen nivel, con un Luis Suárez que está haciendo olvidar a Gyökeres, y luego pues con un estilo muy definido de la escuela propia del club, ¿no? Que seguramente de los 3 grandes de Portugal es el equipo que en los últimos años más se ha caracterizado por intentar tener un estilo asociativo y atractivo. ¿Y en el PSG-Chelsea a quién ves favorito? Pues yo veo favorito al Paris Saint-Germain. Yo al París es verdad que ha tenido partidos con sustos, sin ir más lejos este último contra el Mónaco, pero yo creo que en las grandes tardes es el equipo que juega más de memoria del fútbol europeo, es el equipo que está tácticamente mejor trabajado del fútbol europeo, el más rico desde un punto de vista de variantes y con también una cantidad de jugadores para desequilibrar enorme. Sinceramente, el precedente del Mundial de Clubes, puede servir incluso para buscar sentimiento de revancha en el París. Creo que también el contexto es muy diferente. Creo que ese torneo ellos lo jugaron justo después de ganar la Champions League. Para el Chelsea sí que era convertir una buena temporada en una temporada magnífica. Para el París, ya hicieran lo que hicieran, era la mejor temporada de su historia. Y el contexto es muy diferente. Creo que aquí va a ser mucho más a cara de perro. ¿Aritz? Sí, sobre todo ese día Maresca yo creo que le leyó muy bien a Luis Enrique, le superó, vamos, en todo momento, le planteó un gran partido y Maresca ya no está. Y yo creo que el Chelsea ha ido a menos, claramente, desde la temporada anterior. Yo también veo muy favorito al PSG. Me ocurre con el PSG que tengo la sensación de que depende tanto de su pegada arriba, que cuando está bien es imparable prácticamente, porque genera como nadie en Europa, pero cuando falla las ocasiones es cuando tiene sustos. Si os acordáis, hace 2 temporadas ante el Dortmund, en aquellas semifinales en las que fue muy superior, tiró 6 tiros al palo, ahí es donde le condenó, ¿no?, esa falta de eficacia. El año pasado en la fase Liga lo mismo. Y luego cuando consiguió que las muchas ocasiones que genera le entraran, pues fue pasando rondas hasta coronarse campeón de Europa. Este año ahora mismo está en un proceso también de alguna duda en cuanto a materializar ocasiones. Creo también que son importantes sobre todo la ausencia de Fabián, que hoy ha dicho además Luis Enrique que no está muy claro que cuándo va a volver, es un jugador capital, y lo de Dembélé, que no deja de arrastrar problemas físicos y ya sabemos también la relevancia que tiene, pero para mí clarísimamente favorito el PSG. Marcos, qué pedazo de eliminatoria, este PSG-Chelsea. Fantástica, es una eliminatoria excitante y sobre todo para medir la capacidad del PSG. Es evidente que el reloj no está tan preciso como la pasada temporada, que todas las piezas no están tan ajustadas. Solo hay que ver los cambios en la portería, donde echas a Donnarumma, ficha a Chevalier y ya no es titular, la estructura defensiva con muchas críticas para Marquinhos, también para Pacho, es decir, todo se ha descompensado un poco, evidentemente, como bien comentaréis, porque ofensivamente no tiene la contundencia que tenía la pasada temporada, y ahí es donde se ha perdido el hilo. Y vamos a ver, y el Chelsea le puede poner en dificultades. Obviamente no tendrá nada que ver con el partido y con la final del Mundial de Clubs, pero el rendimiento que está ofreciendo el PSG en la Liga Francesa, aunque ahora sea líder, no es de un líder incontestable ahí peleando con el Lens. El rendimiento que está ofreciendo en la Champions no es aquel equipo que sufrió, pero que en los últimos momentos empezó a partir de los octavos de final a volar para alcanzar el título. Y hay que saber cómo Luis Enrique reajusta todo eso en una eliminatoria que en una semana te está jugando el pase a los cuartos de final. Del resto de eliminatorias, Axel, Aritz, ¿veis alguno de los favoritos? Véase Liverpool, Bayern de Múnich, Arsenal pasando algún tipo de apuro contra Galatasaray, Atalanta o Leverkusen? A ver, yo aquí tengo que decir que
o sea, el Bayern lo veo muy fuerte, seguramente es de los que veo más fuerte, pero también le tengo mucho respeto a Atalanta. O sea, creo que de los 3 rivales que tienen, seguramente Atalanta es el que tiene más capacidad para dar un susto. Sobre todo en el partido de ida en casa. Creo que es un campo muy difícil de ir a jugar. Creo que Atalanta, desde que cambió de entrenador, vuelve a ser un equipo muy definido, con muy buenos conceptos y con un ritmo súper alto. Y yo creo que en esa ida puede pasar apuros el Bayern. Bueno, sí. a 2 partidos, pues evidentemente es favorito, pero de los 3 yo creo que es el que lo puede pasar peor. El que se puede dar un susto, sí. El problema para estos 3 equipos, Galata, Atalanta y Leverkusen, es que la vuelta son fuera, o sea que ya tienen que hacer casi una proeza para eliminar a equipos que son muy superiores. Yo creo que los 3 van a pasar. Quiero ver un poco al Arsenal, porque se le mete ahora mucha presión por el hecho de que el cuadro sea relativamente sencillo y prácticamente le obligue a estar en semifinales. Le dicen al Arsenal, este es el cuadro de octavos de final, inicio de temporada, te lo firman en cuartos, posibles cuartos. Pero ya sabemos la respuesta de estos últimos años del Arsenal ante la presión, cierta tendencia a no rendir en momentos clave, y de hecho se está viendo en la Premier, en los últimos partidos. Tenía una ventaja amplia y cómoda, prácticamente todos dábamos al Arsenal ya como ganador de la Premier League, y ha tenido una serie de malos resultados ante equipos como el Wolverhampton, que es el colista del campeonato, que le han hecho pues complicarse la vida. O sea que yo tengo ahí alguna duda, aunque creo que va a pasar el Arsenal. Yo os hago una pregunta. De los 8 de esa parte del cuadro, ¿quién es el favorito máximo para llegar a la final? ¿El Arsenal o el Barça? Arsenal. Para mí, a día de hoy, según la Champions que han hecho, el Arsenal. Para mí el Barça. ¿Y a ti, Aritz? Pero el Barça de la pasada temporada, Barça irregular. Claro, es que primero quiero ver si el Barça llega a semifinales, porque como le toque el Atlético en la vuelta en el Metropolitano, en cuartos, es un hueso muy duro de roer. Yo creo que el Arsenal es favorito en esta partida. Yo es que seguramente estoy influenciado y ya voy a la contra, me gusta bastante ir a la contra, pero no entiendo que los superordenadores le den al Arsenal el doble de opciones que al segundo máximo favorito de ganar la Champions. Eso tiene una justificación. No me puedo creer que el Arsenal tenga el doble de opciones que el Bayern Múnich para ser campeón. Pero es por los rivales que tiene por delante. Eso es el superordenador, lo que analiza también es los rivales que tiene por el camino. Pero de es hecho, que el superordenador ya le daba este porcentaje ayer antes del sorteo. O sea, lleva toda la semana diciendo que el Arsenal es el más el doble de favorito que el Bayern. ¿Quién ha programado ese ordenador? No, pero es fácil. Mira, Yago, ayer el Manchester City era bastante favorito a ser campeón de la Champions, y hoy lo es menos, porque juega contra el Real Madrid. La otra opción que tenía era el Bodo Glimt. Claro, si te toca el Bodo Glimt, hoy el Manchester City sería bastante más favorito a ganar la Champions de lo que es, porque le ha tocado al Real Madrid. Pues eso es lo que pasa con el Arsenal. Le han tocado... Y el Arsenal... No, que al Arsenal también en la Premier League le están dando un 80% de ser campeón. Eso es otra cosa. Vamos a esperar porque... Bueno, básicamente, Axel, porque entre otras razones el Arsenal ha desperdiciado una ocasión espectacular para estar mínimo 8 o 9 puntos ahora del City, como mínimo, porque el City venía de 3 empates, de una derrota, y el Arsenal, lo que los ordenadores no contemplan son las emociones. Y en la emoción y bajo la presión, el Arsenal, hasta ahora, el Arsenal de Arteta no ha sido capaz de ganar la Premier. Cuando el City de Guardiola se derrumba, quien la gana es el Liverpool, la pasada temporada. Y quien no está en el sitio que supuestamente tendría que estar por presupuesto, por inversión, por trabajo y por proyecto, es el Arsenal. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Todo el mundo cree que ya debería tener la Premier en la mano y en el bolsillo, y si el City gana el partido que tiene aplazado, se colocaría 2 puntos y todavía quedaría por jugar un Arsenal City. Por mucho. En Manchester, En Manchester. Claro, por eso. Sí, pero bueno, también pienso que cómo ha quedado en los cuadros de la Champions hace más favorito a la Premier todavía al Arsenal que al City, porque el City se va a despistar mucho. Tiene el Madrid, tiene luego el Bayern, seguramente tenga el PSG o el Liverpool en semifinales. O sea, es un camino bastante más duro en Champions del que va a tener el Arsenal, y eso le puede favorecer en Premier League. Dicho esto, no hay ningún enfrentamiento entre equipos ingleses. Si se le diese bien la circunstancia, se plantaban en cuartos de final 6 de 8 equipos.
que es una auténtica barbaridad. No lo que se puede va a hacer. dar. No se va a dar. Ojalá no se dé, porque eso significará que le ha ido muy bien. La FA Cup, Claro, pues casi. Serían 6 de 8 equipos, porque, como digo, no hay enfrentamientos entre equipos del mismo país. Aprovecho y os pregunto por el resto de equipos españoles que tenemos en las competiciones europeas. En la Europa League, Celta de Vigo, Olympique de Lyon y Panathinaikos Betis. Y en la Conference, el Sanspor de Turquía contra el Rayo Vallecano. ¿Aquí cómo veis a los nuestros, Axel? Pues buena suerte para los tres, creo que han tenido, porque las alternativas eran más difíciles en todos los casos. Es decir, el Celta que le ha tocado el Lyon le podía tocar a Aston Villa, Real Betis que le ha tocado Panathinaikos, creo que era Nottingham Forest, la otra opción. Y en el caso del Rayo sí que eran más parejos, pero bueno, yo creo que Samsunspor con respecto al Lech Poznan, que era la otra opción, es un equipo que no tiene demasiada afición, tiene un campo muy grande. En Turquía, fuera de los tres grandes más Trabzon, no hay grandes ambientes tampoco, aunque tengamos en la cabeza lo de los ambientes turcos, no son equipos muy arraigados en sus ciudades tampoco. Y ayer, por ejemplo, Samsunspor jugó en casa y había muy poca gente en el campo. Yo creo que eso favorece al Rayo. Es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, Samsunspor. Ha contratado a Thorsten Fink, que estaba en el Genk hasta hace poco. Y bueno, el año pasado fue el equipo sorpresa de la Liga Turca, estuvo entre los 3-4 primeros casi todo el año, y esta temporada pues va un poco más en zona media. Yo creo que el Rayo puede pasar, creo que el Real Betis tiene que pasar y seguramente el Celta es el que lo tenga más difícil, pero yo al Lyon no lo veo tan fiero, aunque haya hecho la super fase liga que ha hecho. Creo que no acaba de reflejar exactamente, o sea, es muy buen equipo, pero no para mí no es un super candidato a ganar la competición. Yo sí creo que el Lyon le va a poner en apuros muy serios al Celta. O sea, es un buen equipo, ha hecho una buena fase liga, claramente va a más en este 2026. Ha fichado a Endrick, que es un delantero que necesitaba porque le está aportando mucha agresividad y mucho gol, tiene buenos jugadores también junto a él, y además con la vuelta en Lyon va a ser francamente difícil para el Celta. El Betis creo que va a pasar frente a Panathinaikos, aunque está Benítez y ha intentado darle una vuelta al equipo, pero bueno, no deja de ser irregular. Y luego el Rayo, pues un poco lo que decía Axel, tiene a Marius, el Samsunspor, que es un buen delantero, que lleva 7 goles, es el máximo goleador de hecho del torneo, pero entre el cambio de técnico, que la temporada pasada fue histórica y es difícil mantener el listón, para mí el Rayo tiene que superar la eliminatoria también. No he dicho que Betis y Celta de Vigo van por el mismo lado del cuadro, es decir, se enfrentarían en una hipotética semifinal. Ojalá, porque sería que asegurarnos un equipo español en la final de la Europa League. Axel, Aritz, gracias a los dos, un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Esto es lo último de Ultraligera. Acaba de salir, tiene 12 horas y media, lo publicaban ayer a las 12 de la noche. Lapsus es el primer trabajo que han adelantado de lo que va a ser el nuevo disco, muy esperado, después del que sacaron el año pasado, Pelo de Foca, que tuvo una acogida fantástica entre el público y que llenaba, cada vez que llegaba a alguna sala la llenaban. Así que hay mucha expectación por lo nuevo de Ultraligera. Dale. Y con esto analizamos la previa de los partidos de mañana. Nils Solal, Barça que recibe al Villarreal. ¿Cómo está el equipo de Hansi Flick? Sí, pues con una baja bastante importante, la de Frenkie de Jong, lesión en el bíceps distal, entre 5 o 6 semanas de baja, puede estar hasta 10 partidos. ¿En qué momento de la temporada que se va a caer Frenkie? El otro día en Carrusel hacíamos las cuentas para ver cuál era el mejor centro del campo. El único que lo puso en su once ideal fue Marcos, marcó unos instantes después, baja muy importante para el Barça, que no podrá contar tampoco con Gerard Martín, por acumulación de amarillas. Un Barça que recibe a un Villarreal, el único equipo o el último equipo que le ha ganado en Liga en su casa, fue ya en mayo, un partido muy importante para el Barça, de una semana especial para Hansi Flick, que ha cumplido 100 partidos en el banquillo del Barça, y eso es lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Why not?
¿Por qué no? Lo he dicho antes, disfruto de la ciudad y del equipo y del club. Es un gran honor poder entrenar al Barça y los jugadores hacen un trabajo fantástico. Todo el mundo debe estar orgulloso de este equipo. Marcos, todo el mundo pendiente de la Champions, del enfrentamiento de octavos de final, pero sin despistes en la Liga, porque tanto Real Madrid como Barcelona están despistándose y mucho este año, ¿eh? No, y sobre todo viniendo de donde viene el Barça, de la derrota en Montilivi, de la derrota posterior del Madrid en el Sadar, que le ofrece la posibilidad, que la aprovecha el Barça con su triunfo contra el Levante, y estamos hablando de un partido de los partidos grandes del campeonato. Es el líder, el Barça, contra el tercer clasificado, el Villarreal, un Villarreal que siempre juega bien en el Camp Nou o en Montjuïc cuando le tocaba jugar, y que es un equipo que le genera muchísimas dificultades al Barça, y el Barça no tiene mejor manera que preparar su cita del Atlético de Madrid en la Copa que haciendo un buen partido contra el Villarreal, porque eso le va a dar tranquilidad en la Liga, le va a meter obviamente presión al Madrid, porque si es capaz de ganarle al Villarreal se acostaría mañana por la noche a esta misma hora a 5 puntos, evidentemente con un partido más, y necesita encontrar esos mecanismos, insisto, en ataque que ha perdido en los 3 últimos partidos, porque los 3 últimos partidos ni uno solo de los delanteros, y mira que tiene el Barça, Rashford, Rafinha, Ferran, Lamine, Lewandowski, ni uno solo ha metido un gol. Por lo tanto, es el momento de que alguno de ellos despierte y el duelo contra el Villarreal les va a someter a una prueba de estrés, tanto futbolístico, físico y mental, para prepararse luego contra el Atlético de Madrid y ese Everest casi utópico que supone remontar el 4-0 del Metropolitano, y luego ir a tu casa, que es a San Mamés, a ver cómo está la situación, y después el retorno a la Champions. ¿Qué es lo que más te preocupa del Villarreal mañana? El Villarreal es un equipo que juega muy bien. Juega muy bien, tiene una estructura de juego, una estructura táctica muy definida. Marcelino, el sello de Marcelino se ve antes, te diría que incluso cuando posan para la fotografía, llevado a un nivel de exageración. Y es un equipo que le hace daño, que quiere el balón, que tiene recursos para hacerle daño ofensivamente al Barça, que debe estar muy atento, evitar las pérdidas en el centro del campo. Siempre se mira al Barça en la línea defensiva, pero la línea defensiva es la última consecuencia de la serie de hechos que has realizado mal para que eso llegue a esa situación en que te encuentras a cualquier delantero, y el Villarreal los tiene de grandísimo nivel delante solo de Joan García. Por eso es muy importante que el equipo juegue de forma equilibrada, compensada, que funcione la presión. Si no funciona la presión, los delanteros y los centrocampistas de Villarreal lo van a tener más sencillo, y el partido se va a convertir lo que es un clásico con Frick. Y este va a ser ya el partido 100 en un ida y vuelta, y vamos a ver si el Barça tiene la respuesta en las dos áreas. Gracias, Marcos. Gracias, Nil. Abrazo a los dos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Última hora del Villarreal. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. El Villarreal visita Barcelona con la intención de repetir victoria como ya lo ha hecho en las 2 últimas temporadas. 2 partidos en Montjuïc, en el Estadio Olímpic, 2 victorias del Villarreal. Por primera vez el Villarreal podría conseguir en toda su trayectoria 3 victorias consecutivas fuera de casa frente al Fútbol Club Barcelona. Con esa intención viaja el submarino, el equipo de Marcelino, que llega reforzado después de haber ganado los 2 derbis de la Comunitat Valenciana, mejorando la imagen en los últimos partidos frente al Levante y frente al Valencia. Lo va a hacer en lo deportivo sin Gerard Moreno, el catalán, el capitán. No llega a tiempo para el partido y se suman a las bajas ya conocidas de Juan Foyt, Willy Cambala, Logan Costa y Pau Cabanes. Ya le plantaron cara al Barça en la Cerámica, aunque el partido acabó ganándolo el equipo culé por 0-2, un partido marcado también por una expulsión y por un penalti, y tampoco ha conseguido el Villarreal ganar fuera de casa un grande esa temporada. No lo hizo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, tampoco ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y ni mucho menos lo hizo con ninguno de los grandes en la Liga de Campeones. Veremos si cambia la dinámica de un Villarreal que este año quiere volver a jugar la próxima edición de la Champions. Gracias, Isidro. Hasta mañana. Ese partido es a las 4:15. A las 9 de la noche cierra la jornada del sábado el partido del Atlético de Madrid, que visita al Tartiere para medirse al Oviedo. ¿Con qué novedades, Fullana? Bueno, pues sin Pablo Barrios, que él baja por lesión, tampoco va a estar Nico González, que no esperamos que entre en la convocatoria mañana por la mañana, porque hoy se ha unido al grupo, pero todavía está con una primera fase de readaptación al grupo y más pensando en la semana que viene que no en el partido de este fin de semana. Vamos a ver bastantes rotaciones en el 11 de Diego Pablo Simeone, oportunidad para jugadores menos habituales como Mendoza, Almada. En defensa podemos ver a Jiménez, incluso Lenormand. Prácticamente cambiar toda la línea salvo la portería. La duda es quién va a jugar en ataque, si Griezmann con Lookman
o con Julián Álvarez, y evidentemente no solo se piensa en la Copa del Rey de la semana que viene, sino otro a frente abierto, que es el de Antoine Griezmann y su decisión. Si su decisión va a ser irse ahora a Orlando, si va a esperar como espera el club, el cuerpo técnico y como estaba pactado a final de temporada. Hoy le hemos preguntado hasta en 3 ocasiones a Diego Pablo Simeone, que no quiere hablar mucho más ya de todo este asunto, pero él tiene claro que hay que esperar a ver la decisión. Voy a repetir otra vez, nuevamente, lo que más allá de que ustedes son insistentes, no, yo soy cuadriculado, así que tranquilo. Estamos hablando con Antoine, él sabe muy bien lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar por demás, simplemente enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito: Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham, no hay espacio. Evidentemente, Simeone, el Atlético de Madrid, deseando que Griezmann termine la temporada, aunque la decisión final va a ser del jugador. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Fuyan, abrazo. Un abrazo, buenas noches. Además, noches. analizamos la previa de los otros 2 partidos que tenemos para mañana, 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Athletic Club. José Palacio, muy buenas. Muy buenas, Yago. El Athletic Club, que visita Madrid, visita la cancha del Rayo Vallecano, ya en perfecto estado, después de 36 días que los jugadores del Rayo no van a jugar en su propio estadio por las deficiencias del nuevo césped que plantó Raúl Martín Presa antes del partido ante el Oviedo. Luego se tuvieron que marchar a Butarque a jugar ante el Atlético de Madrid, así que veremos qué Athletic sale mañana en el estadio de Vallecas, pensando sobre todo en esa vuelta de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el miércoles a las 9 de la noche, necesitando remontar sin Nico Williams, al que van a esperar a que esté al 100%, pero con la buena noticia de Jaureguizar y Berenguer, si bajas en el Rayo Vallecano, quieren volver a tener esas buenas sensaciones que dejaron la pasada jornada en la Cartuja ante el Betis, un partido que pita García Verdurán, el verde en el bar, Ábalos Barrera. Gracias, Palacio. Y las 6:30 de la tarde se miden el Mallorca y la Real Sociedad. Buscamos la última hora. Alberto Hernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la semana convulsa del Mallorca va a terminar de la siguiente manera: con la Real Sociedad en Son Mos, mañana a las 6:30, y con el Mallorca tutelado por Gustavo Siviero de forma interina, el actual técnico del Mallorca B. Aunque sea oficial lo de Martín de Michelis desde ayer por la noche, el argentino va a ver a su compatriota dirigir el partido desde el banquillo, y el actual entrenador de forma oficial de Michelis del Mallorca lo verá desde la grada, porque no le ha dado tiempo ni siquiera a tener una sesión con el conjunto bermellón. 3 entrenos ha tenido Siviero con el Mallorca, reconocía en rueda de prensa que milagros en 3 sesiones no se pueden hacer. Estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer, y si es con 3 puntos muchísimo mejor. Y en cuanto a la imagen, es muy difícil hacer una revolución en 3 días, pero sí, algunos matices vamos a intentar aplicar. Enfrente la Real Sociedad, que vive una situación más tranquila, aunque viene de 2 derrotas consecutivas, y tiene las ausencias por sanción de Brais Méndez y por lesión de Allén, de Cubo, de Odriozola y de Ru Pérez. Así que mañana sobre el verde de Son Mos, necesitados de puntos tanto Mallorca como Real Sociedad. Gracias, Alberto. 12:41, es viernes. Hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois. El Larguero con Yago de Vega. Ramón Besa, Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo has pasado la semana, Ramón? Bien, ajetreada con la campaña electoral. La verdad es que te vas pasando de una candidatura a la otra y vas viendo un poco el Barça. Es el termómetro de muchas cosas. Ves a mucha gente, hablas, conspiras, como se dice en periodismo. Pues, esto te alivia. Y luego, pues también he tenido la suerte que se ha inaugurado esta semana en el Palau Robert de Barcelona una exposición sobre los 50 años del diario Avui, que se fundó en 1976, y es donde yo empecé en Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, pues en un diario en catalán, yo venía del Nou, y en aquellos tiempos hacer un diario en catalán era una heroicidad. Y claro, yo, por ejemplo, el 23F lo pasé en el diario Avui, pensé que lo iban a cerrar. O sea, son cosas que te vienen a la memoria, Ramón, de eso, ¿no? Sí, se lo hemos dicho en más de una ocasión que tenía que escribir las memorias, pero... Ese libro vale oro. Hay que ponerse, No sé, soy más periodista que escritor. Tendré que ir a cursos en lugar de taller, pillarme unos días con Manuel para que me dé consejos y me diga, mira, esto se hace así. Entonces, si Manuel está dispuesto a hacerme de profesor, pues igual me atrevo ahora que tendré más tiempo
tiempo, supongo que ya con esa jubilación activa que te permite tener otras ocupaciones, igual pues algún día sí. Te hace hasta el prólogo, Manuel, si es necesario, no hay problema. Por favor. Hombre, solo faltaba, ¿no? Y la traducción al gallego. ¿Y tú, Manuel, la semana qué tal? Bien, ajetreada, mucho trabajo, la verdad. Y volví al Bernabéu, que este año no había ido un partido nada más, sí. O sea, fuiste a ver al Benfica. Fui a ver al Benfica, sí. Vale. Y bien, contento. Siempre es agradable ver el fútbol en directo, aunque el equipo no termine de jugar a algo concreto, ¿no? Pero bueno. Ahora os pregunto por cicatrices que han dejado ese partido, pero lo primero, el sorteo de Champions. Manuel, otra vez el Manchester City. Es la sexta vez que se van a enfrentar en las últimas 7 temporadas y la quinta de forma consecutiva. Es un clásico ya de esto, ¿no? Sí, un clásico. Y además este año me parece que las cosas pintan un poco peor para el Madrid, ¿no? Pero bueno, es la Champions y siempre hay que poner el depósito de fe en el club, porque siempre hay algo ahí, ¿no? Atávico nuevo que remueva la afición, que remueva a los jugadores. Así que yo tengo esperanzas, pero no sé yo hasta qué punto esas esperanzas están sostenidas en algo sólido, ¿no? O sea, más corazón que cabeza tienes ahora mismo, ¿no? Sí, eso es. Sí. Vale. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cualquier otro equipo que llegue mal a la Champions puede decir, bueno, pero es que el Madrid en la Champions te puede hacer cualquier cosa. Lo viene demostrando los últimos años, o sea, no va a ser nada nuevo. La distancia, Ramón, ¿cómo se ve? Ya, como digo yo, clásico del fútbol europeo. Bueno, no sé si los dos están cansados de verse, pero también tienen esa gracia de enfrentarse, ¿no? Porque es un poco, digamos, que el Madrid es el equipo hegemónico de la Champions y el City es el club que ha sido referencia también en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Pep, ¿no? A nosotros nos apetece verlo, así como el Madrid-Benfica. Son partidos bonitos. Para mí, y eso que considero que es un excelente entrenador, como se vio en los dos planteamientos Mourinho, pero luego pues todo lo demás, la liturgia, pues se me hace un poco cargante. Ese Manchester City-Madrid, pues creo que es muy atractivo también porque el City tiene un equipo a medio hacer, todavía no ha cuajado, veremos cómo se encalza todo, veremos también el Madrid si dispone de Mbappé, o sea, hay algunas incertidumbres que permiten abrir la eliminatoria a ver qué pasa. Evidentemente el Madrid tendrá que mejorar y el City pues tendrá que estabilizarse, pero bueno, desde el punto de vista de Barcelona, que el Barça además ha ido por el lado, digamos, afortunado del cuadro, por el lado bueno, que luego veremos si es tal o no, pues no le va bien que uno de los dos desaparezca del camino si el Barça cumple con sus expectativas, ¿no? Luego no se daría una final Barça-Madrid ni una final City, seguramente. Lo hemos contado ya en el arranque del programa, pero digamos que dos de nuestros equipos han tenido buena suerte, el otro ha tenido mala suerte porque el Real Madrid se podría enfrentar o al Sporting de Portugal o al Manchester City, le ha caído el Manchester City. El Barça tenía como rivales al Paris Saint-Germain, no al Newcastle, se va a medir al Newcastle, y el Atlético de Madrid se podía medir al Liverpool o al Tottenham y le ha caído el Tottenham. Ramón, yo creo que es buena suerte en este caso para el Barcelona. Si te dan a elegir, evidentemente dices, el PSG de momento vamos a dejarlo apartado, ¿no? Sí. Bueno, hubiera sido un poco como el Manchester-Madrid, ¿no? Pero el PSG ya es un clásico, el Barça-PSG. Actual Aquí campeón. Todo el mundo decía que iba a tocar otra vez el PSG, ¿no? Y Luis Enrique, pues era una cosa que daba cierto apuro. El Newcastle, bueno, es mejor que el PSG a priori, pero es el equipo más goleador de la Champions. Si el Barça no hace 2 buenos partidos, lo pasará mal, porque no olvidemos que el Barça está muy apurado en la Copa, porque perdió el partido en el Metropolitano por 4-0 con el Atlético de Madrid. O sea, si tú no sabes comportarte bien en el St. James Park, que es un estadio intimidador, es verdad que el Barça ganó en la fase previa de clasificación por 1-2 en un muy buen partido que hizo, pero ahora hay que ver que el equipo se recomponga, ¿no? Y luego esperar si es el Atlético de Madrid,
si es el Atlético de Madrid, el riesgo es que se va a ver una empanada de Atlético de Madrid-Barça entre la Copa, la Liga y la Champions. Pero bueno, son cosas que a veces ocurren, ¿no? Siempre hay 4 o 5 partidos que se van repitiendo entre 2 equipos en distintas competiciones. Ese es el riesgo que te puede pasar. Bueno, será buenas noticias, evidentemente, para los equipos españoles, porque eso significaría que han ganado su eliminatoria a octavos de final y que se han metido en cuartos, y eso además nos aseguraría un equipo español en semifinales, las cosas como son. Manuel, de las otras eliminatorias, a priori los dos, bueno, han evitado el rival más complicado, y como digo, si los dos se clasifican se verían en cuartos, que ni tan mal. Sí, otro clásico también, ¿no? El Barça Atlético de Madrid, pero... Ay, espera, que creo que está teniendo problemas con el audio Manuel Javois. De hecho, las 2 veces que el Atlético, es que me lo recordaban antes en la redacción, que las 2 veces que el Atlético de Madrid se enfrentó al Barça y les ganó, se metió en la final de la Champions, que acabó perdiendo precisamente contra el Real Madrid. O sea, los números están ahí, hay que agarrarse también a la fe. Y el Real Madrid solo se podría ver con el Atlético de Madrid o con el Barça en una hipotética final. También hay que el Atlético de Madrid le ganó al Barça en la época de en las 2 que tuvo, la de Tata Martino y la de Luis Enrique. Exacto. O sea que bueno, los precedentes no son buenos. Y la parte del Madrid, lo que tiene malo también es que va por la parte del Bayern, y el Bayern es otro hueso. Yo pienso que Bayern y Arsenal deben ser ahora en estos momentos los que más cotizan como 2 equipos, los más temibles. Luego ya veremos cómo se estabiliza todo. Sí, el Arsenal, que también lo hemos comentado, ha hecho una fase de clasificación inmaculada, perfecta. Ahora mismo es el equipo más en forma del continente europeo. Al hilo de lo que hemos visto esta semana y al margen del sorteo de Champions, que evidentemente es la noticia del día, quería saber vuestra opinión, Ramón, sobre el tema de Prestiani. El hecho de que la UEFA en este caso haya hecho una sanción provisional considerando al argentino culpable de comportamiento racista y discriminatorio. Es decir, aquí no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. Por lo pronto se ha perdido este partido contra el partido de vuelta contra el Real Madrid. ¿Qué te parece a ti esa medida de la UEFA? Bueno, ha optado por una solución cómoda, por eso dice provisional, porque mientras tanto evita que las quejas que puedan haber serán, si acaso, del Benfica y de Mourinho, ¿no? Y de no respetar la presunción de inocencia. Todo el mundo tiene la sospecha, pero no deja de ser una sospecha de que Prestiani pues algo dijo, ¿no? Incluso creo que se ha filtrado en algunos medios, pero ahora ya no sabes en qué hay de cierto y qué es un fake news o qué es lo que ha ocurrido. Pero da a entender de alguna forma de que sigo sospechando, con perdón, de que Prestiani lo hizo como una orden o como una manera de intentar aprovechar la coyuntura, si es que hizo algo, que no lo hiciera intencionadamente, no lo sé, pero sí que parece que hubo algo. Mientras tanto no se resuelve, pues optaron por que no jugara el partido del Madrid, porque habría habido una carga ambiental mucho peor de la que hubo, mucha más tensión. Pero Ramón, la UEFA no puede hacer eso. Bueno, pero si es lo que ha hecho por eso, no podría hacer. O sea, pero es lo que yo creo. Yo creo que no es correcto en el sentido de decir que se lava las manos, no de decir mientras tanto hacemos eso y luego ya veremos, ¿no? Que eso es lo que hacen muchas veces, son soluciones cómodas. Y entonces pues no haces ni una cosa bien ni una mal. Cuando te quedas a mitad de camino, pues ocurren esas cosas. Entonces ya está. Yo ya no me sorprendió, la verdad. No lo considero justo, evidentemente, porque me parece que tenía que haber tomado una decisión y saber qué ha pasado, porque la investigación mientras va durando no sé a quién van a pedir explicaciones, claro. No sé qué es lo que va a ocurrir, no sé, luego se dan situaciones grotescas, ¿no? De que, como pues en el campo lo que ocurrió, el incidente, pues a la pancarta del racismo, luego tienes que expulsar a un socio que dice lo que dijo, luego el socio o ese aficionado que ha aparecido con un vídeo que conviertes a una persona que como mínimo su actitud es reprobable en un protagonista. O sea, todo se va enredando porque la sanción pues seguirá esperando y cuando llegue, pues igual han pasado, ya vete a saber, el Benfica ya no está y entonces pues la gente lo habrá olvidado. Eso no es tener el valor de sentar un precedente como parecía, ¿no? Que se sentará un precedente según cuál sea la sanción, pero ya no será en el tiempo. Entonces, tanto la dilatas, pues vete a saber qué ocurrirá cuando se pronuncie.
Claro, es que es un tema muy delicado porque además está el racismo de por medio, Ramón, y todos estamos en el mismo barco y en el mismo lado en esta pelea, ahí no hay duda, y evidentemente cualquiera que cruce esa línea y cometa un acto, un grito, un insulto de cualquier tipo en el sentido racista tiene que tener, y más si es un futbolista, un deportista de élite, tiene que cumplir una sanción. Pero claro, aquí no hay pruebas. Quiero decir, no hay pruebas reales, a no ser que el jugador haya confesado, que creo que no es el caso. Aquí tienes la palabra de un jugador apoyada en otro, como es el caso de Vinicius, apoyado en la declaración de Mbappé, contra la de Prestiani, que dice que él no dijo eso. Incluso tú decías que se han filtrado, que le llamó otra cosa, que también es sancionable. Pero si tuviese esa declaración la UEFA como diciendo, a nosotros nos ha reconocido Prestiani que no le ha llamado esto, pero le ha llamado... Bueno, lo que se ha filtrado es que le ha llamado maricón, que en teoría le ha llamado maricón y no mono. Lo digo para que la gente entienda la situación. La UEFA, ¿por qué no sale y dice, señores, nos ha reconocido esto, que de igual manera es sancionable, con lo cual el próximo partido no lo va a jugar? Veremos, después de una investigación, si la versión es que ha dicho una cosa o que ha dicho otra, porque como tú dices, crea un precedente, yo creo, peligroso de cara al futuro, ¿eh? Bueno, y que hay que aclarar los protocolos. Cuando ocurren esas cosas, cuando se reúne la UEFA, pues hay que establecer qué ocurre ahora. Pues el hecho de que un jugador se ponga la camiseta en la boca, primero se ponía la mano y ahora muchas veces, ¿no? Sí. Y en eso hay que saber cómo hay que actuar, porque unos y otros se buscan la manera para que no les descubran. Ahora hay 25.000 cámaras, hay móviles, hay 25 maneras. Pues la camiseta es una manera que han encontrado para que no sepas lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no sabemos, intuimos o presumimos lo que puede haber dicho Prestiani, pero no tenemos ninguna certeza. Cuando no hay una certeza, dice que los árbitros y los colegiados solo tienen que intervenir cuando cuando no hay duda, ¿no? Y precisamente lo que se está es utilizando todos los medios para que no haya dudas, entre ellas el VAR. Cuando tienes una duda vas al VAR. Pues eso debería ser igual, no debería haber dudas o habría habido el tiempo suficiente para tomar una decisión. Como no se ha tomado, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues de momento aparcamos el problema. ¿Y cómo es aparcar el problema? Le sancionamos provisionalmente. Claro. Bueno, veremos si esto tiene recorrido como recurso, porque puede ser que a partir de aquí se den posibilidades de recurso porque se considera que el fallo es totalmente extemporáneo y que no se ha ajustado a lo que demandaba la sanción, que tenía que ser en el tiempo. Pero por eso digo, cuando decía la solución fácil, que es ellos decir, bueno, ponemos un provisional y ahí pues ya está. Creo que el aparato de Manuel Javoisa ha terminado de morir, así que creo que no vamos a poder terminar de conectarle, pero bueno, sigo contigo un rato más, Ramón, porque precisamente en ese partido vimos una imagen lamentable en la que creo que reaccionó muy bien el Real Madrid, que es un tipo en uno de los fondos haciendo un saludo nazi. En cuanto se vio en televisión, porque además hay que ser tan tonto de hacerlo delante de la cámara para que te vea todo. Hay que ser tonto de hacerlo, pero encima hacerlo delante de la cámara es que te tiene que colgar el labio. Y entonces el Real Madrid, en cuanto vio esa imagen, mandó a la gente de seguridad a la zona y lo sacó automáticamente del campo. Lamentable, Ramón, que sigamos viendo este tipo de cosas en cualquier ámbito de la sociedad, pero como estamos en el mundo del deporte, en un campo. Y bien el Real Madrid en la reacción, de sacarle automáticamente. Bueno, creo que habían habido ya precedentes en el Bernabéu, que algunos clubs o algunos aficionados se habían quejado porque el Bernabéu no había actuado como correspondía. La semana pasada hablamos de los casos de Wilfred, hablamos de otros casos que han pasado, y creo que en esta ocasión, una vez que el Madrid ha asumido o pretende asumir o quiere asumir, como se diga, la bandera del racismo, sobre todo venimos hablando mucho de Vinicius y lo que pueden hacer otros clubs y se pueden considerar que ellos también han estado y lo han hecho de otra forma, como el Atleti de Bilbao con los Williams, como el Barça con Lamine y en su día con Eto'o, pues lo que no puede hacer es consentir actos como este. Lo que a mí más me disgusta es que luego este personaje pues se salga por las redes y vaya diciendo tremendo, lo que ha dicho y tal, porque es lo que cuando tú dices, vale, muy bien, el derecho a la libertad, a la información y todo eso no consiste precisamente en haber convertido en ese energúmeno en un personaje en el que además provoca pues muchos aplausos en los sectores, digamos, más retrógrados o los sectores que dicen, bueno, pues se trataba de esto, porque además el tío hace cachondeo, como diciendo, bueno, encima tendré que pedir perdón por una cosa que yo creo que no debería haber perdido, ¿no? Pues me parece bien la reacción del Madrid y me parece que a estos personajes hay que de alguna forma intervenir y decir que si los estadios se van modificando cada vez más, si se acabó en un momento determinado con los ultras y ahora lo que hay es un estadio en plan VIPs, en plan gradas de animación y hay cámaras para verlo todo,
pues hay que tener unas ciertas normas de conducta. Sí, sí. Y eso la masa no sirve para disimular a los energúmenos. Y si no es las cámaras, lo tienen que identificar los propios compañeros de asiento, diciendo, ahí no se vale, se puede hacer cánticos, se puede tener imaginación. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, ahora en estos tiempos los cánticos de los equipos ingleses, cuando los equipos rivales pueden cantar un gol. O sea, si no llegamos a este estadio de decir, bueno, hay que animar y hay que aplaudir sin mostrar xenofobia, racismo, la forma que hay ahora de agredir, ¿no?, al rival, pues vamos por mal camino. Y para terminar, ¿alguna recomendación? ¿Algo...? ¿Cómo solemos hacer? ¿Sabes qué pasa? Yo esta semana he estado mirando cosas de los Goya, a ver que no había visto, y entonces he ido aquí tocando cosas. Vi, por ejemplo, una película que me encantó también, que es Mi amiga Eva, de Sesgay, que no la había visto y me gustó. He visto Los pecadores, que así que no tiene nada que ver con los Goya, pero que era otra película que me quedaba por ahí colgada. O sea, he estado viendo cositas de estas, y luego precisamente he empezado a leer El punto de araña, el libro de Nerea Pallares, de la gallega, de Costa da Morte, porque ni que sea en homenaje a Manuel, y para saberlo lo comentaremos seguramente algún día, para que me diera pistas sobre lo que tenía de bueno el libro, ¿no? Pues yo por fin he empezado El Caballero de los Siete Reinos, que es otra serie de la saga Juego de Tronos, que está incrustada entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos, más o menos en medio. He visto 4 de los 6 capítulos de la primera temporada y me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Es pues rollo Juego de Tronos. Si te gusta la serie, te va a gustar la serie esta del Caballero de los Siete Reinos. Y ayer estuve viendo, por cierto, aquí en la Riviera en Madrid, a La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, que no les había visto nunca en directo. Y la verdad es que son un espectáculo, son unos auténticos músicos, son 7 tíos en el escenario, 5 colocados en la parte de adelante, suena de maravilla, sí que si alguien no los ha visto, hiperconocidos en España, pero yo hasta ayer no los había visto y la verdad es que me dejaron una sensación buenísima. De hecho, este año les voy a ver otra vez en el Toledo Beat y luego en el Sonorama, así que me voy a hartar de La Moda. Y déjame que les mande también un beso muy fuerte a mis amigos de Love for Lesbian, que hoy han anunciado que cuando acaben este año los conciertos que tienen en 2026, hacen un parón indefinido. Son amigos y además parte de la banda sonora de mi vida. De hecho, llevo 16 años cerrando con un tema suyo desde que presento yo el larguero, y nada, que les mando un beso muy fuerte y que descansen, que recuperen y que vuelvan cuando quieran, que aquí vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Pues con tu permiso me uno a estos deseos, porque Love Lesbian ha conseguido, entre otras cosas, que mi hijo y yo, que tenemos una edad muy diferente, congeniemos en gustos musicales, porque tanto a él como a mí es una banda que siempre me ha encantado, y sobre todo una persona, cuando lo conoces un poco como Santi Balmes, es extraordinario. Desde aquí les mandamos un besazo y nada, disfrutar primero de este año y luego ya que recuperen y que descansen. Gracias, Ramón, un abrazo fuerte. Igualmente a ti, Yago. El Larguero con Yago de Vega. Quiero recordarte siempre como te recuerdo ahora. Quiero que me llueva el día de mi boda. Esto se llama William Wallace en Lancaster. Es lo último que ha sacado Niña Polaca, que suena completa y absolutamente a Niña Polaca. Es el tercer adelanto de lo que va a ser el tercer álbum de este grupo madrileño alicantino, y va a salir el disco el próximo 17 de abril, y esto es un temón. Quiero ver a ese pez negro que da tanto miedo en Nemo. Ver el Mediterráneo cuando esté en el cementerio. Una canción optimista, un poquito así, un poquito de ilusión, de esperanza, que siempre hay que tener, hombre. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. ¿Te gusta Niña Polaca? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no lo escucho mucho, la verdad, pero sí. Segunda división, hoy hemos tenido un partido, han empatado Albacete y Almería, ¿no? En el último minuto iba ganando el Albacete por un gol en propia puerta de Bonini en el minuto 55, y en el tramo final del partido, justo en el descuento, minuto 95, Sergio Arribas ha puesto el 1-1 para un Almería, Yago, que está en la parte alta de la tabla. Se queda ahora mismo tercero con 49 puntos, así que va a pelear por el ascenso directo. Va a estar cerquita cuando acabe la jornada, porque ahora te lo cuento, mañana se enfrentan Racing y Castellón, primero contra segundo. Pero primero, antes de eso, vamos a escuchar a un protagonista. Javier Pintado ha estado con el portero del conjunto local del Albacete, el Raúl Lizoain.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, estamos con Raúl Lizoain, con el portero del Albacete Balompié. Se ha escapado, Raúl, 2 puntos sobre la bocina en el último minuto. Buenas noches. ¿Cómo has visto el partido? Hola, buenas noches. Bueno, sí, la verdad es que el fútbol tiene estas cosas a veces, ¿no? Tanto a favor como en contra. Esta vez nos ha tocado en contra, en el último minuto, pues perder 2 puntos en casa. Saber también que hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo en la segunda parte, y bueno, con la cabeza más fría, sobre todo mañana, pues valorar todas esas cosas positivas que hemos hecho. A lo mejor era un punto que antes del partido se hubiera firmado por cómo ha ido, por todas las ocasiones que ha tenido el Almería, pero claro, llegando en ese minuto 94, pues sabe frío. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que mucha gente lo hubiera firmado. Es verdad que yo llevaba toda la semana con la sensación de que en casa ganaríamos. Bueno, estuvimos a 30 segundos, creo que es. Al final el fútbol tiene estas cosas, hay que, ya he vivido algunas, hay que aprender, mejorar de pequeños detalles y te digo, quedarnos con muchas cosas positivas. Ha vuelto John Morcillo al Carlos Belmonte, suyo ha sido la asistencia para Sergio Rivas. ¿Has hablado con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué opinas de esos pitos también de la afición a Morcillo? Sí, bueno, estuve ahora, lo vi ahora después del partido. Bueno, él se sorprendió, ¿no? Yo entiendo que bueno, cada uno tiene su opinión. Morsi también nos dio mucho cuando estuvo aquí y bueno, al final es bonito verlo. Es verdad que en este sentido y en este caso nos ha hecho sufrir un poco en el último minuto, pero bueno, al final yo creo que hay que quedarse con que ha sido un buen compañero con nosotros y que esto es fútbol también. La última, Raúl, 35 puntos, se juega viernes, ahora a mirar lo que hace Valladolid, lo que hace Huesca y lo que hacen el resto de rivales, ¿no? Este fin de semana. Sí, está claro, al final la segunda división sabemos cómo es, ¿no? Ya ahora, pues te digo, mañana valorar el partido, repasarlo, las cosas positivas, las cosas negativas y luego bueno, los resultados que hayan, tenemos que ir a Huesca a luchar, a pelear y a intentar conseguir los 3 puntos que son importantísimos. Muchas gracias, Raúl, buenas noches. Muchas gracias. Pues Raúl Lizoain, el portero del Albacete Balompié, después de este empate que se le ha escapado al conjunto manchego sobre la bocina, ya saboreaba esa victoria. 35 puntos, 6 por encima de la permanencia. Va a estar muy apretada, Yago, también la parte de abajo. Fíjate, Albacete que ha empatado se queda con 35, pero es que está el Leganés 33, Granada 32, Andorra 32, está bonita Huesca la segunda, 30, Valladolid 29, así que pues todo muy apretado por la parte baja y por la parte de arriba, como te decía, mañana tenemos uno de los grandes partidos de lo que resta de liga, me atrevo a decir, porque juegan Castellón segundo con 49 puntos contra el Racing de Santander, primero con 50. Después del empate del Almería, esto permite al que gane meterle al menos un partido al tercer clasificado. Y bueno, va a estar Pablo Hernández en el banquillo del Castellón, el técnico que llegó con la temporada empezada, que ha levantado a este equipo y que ve así el encuentro. Sabemos de la importancia de este partido, al final vale 3 puntos igual que el resto, pero es verdad que es un partido que anímicamente pues puede venirnos muy bien el seguir sumando de 3 en Castalia. Obviamente son partidos especiales que se viven con mucha intensidad y que todo el mundo está deseando que llegue, ¿no? Las 9 de mañana para que empiece a rodar el balón, sabiendo igualmente que va a ser un partido muy difícil ante un grandísimo equipo. Nuestro primer objetivo es mantener el nivel, ¿no?, de competitividad que estamos teniendo. El que no va a estar, Yago, en el banquillo es José Alberto López, que ha sido operado esta semana de un problema cardiovascular, se está recuperando, así que le deseamos una pronta recuperación, que pueda volver pronto al banquillo. Y hoy ha salido en rueda de prensa Pablo Álvarez, el segundo entrenador del Racing, que ha contado un poco cómo está el míster, cómo le han visto y cómo está también el cuerpo técnico de cara a este importante choque de mañana. A nivel de salud está mejor. Ayer pasó buena noche y se encuentra bien. Está mejorando y bueno, está fastidiado el hombre porque es un gran apasionado de lo que hace, de su trabajo, de estar con el equipo, y es una baja importante para el grupo, pero bueno, creo que el equipo lo va a afrontar bien y nosotros a nivel de cuerpo técnico pues bueno, lo tenemos todo bastante claro. El plan de partido ya el lunes el míster ya lo tenía muy claro, ya lo estuvimos trabajando y en ese aspecto pues no creo que haya ningún problema. Pues a recuperarse, que la salud es lo más importante. Ese partido es a las 9, luego tenemos 3 partidos más en la jornada. Real Zaragoza-Burgos, ojo cómo está el Zaragoza, Yago, que lleva toda la temporada en la parte baja, ahora mismo colista con 24 puntos, a 6 de la salvación, no le vale otra cosa que ganar al Burgos. Tenemos un derbi andaluz para variar, porque en segunda siempre hay derbis andaluces, Granada-Málaga, además en el día de Andalucía, sí, y también otro partido importante por la parte baja, Real Valladolid-Huesca. Gracias, Paco. Un abrazo. Y tenemos que hablar de motociclismo. Estamos en el primer gran premio de la temporada. Es en Tailandia y hoy ha habido jornada de entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido el día, Mela Chércoles? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues y ráfagas, Yago. Buenos días para mí en Tailandia, buenas noches para vosotros en España. El Mundial de MotoGP 2026 arrancó con Marco Bezzecchi, la Aprilia, al frente de la tabla de tiempos con récord de pista y, ojo, con una diferencia de 421 milésimas, medio segundo sobre Marc Márquez, que fue de menos a más. Hay rival para Marc Márquez,
algo que el propio Marc tenía muy claro antes de que arrancara las motos en el circuito tailandés. No he dicho lo contrario en ningún momento y sobre todo ya fue el más rápido aquí en los test, a nivel de vuelta rápida, a nivel de ritmo. Yo ya he sido el más rápido a nivel de ritmo y a nivel de vuelta, o sea, si no pasa nada mañana o pasado, es el claro favorito para la pole y para la victoria en ambas carreras, pero bueno, ni se pierde ni se gana el Mundial en la primera carrera, simplemente hay que seguir trabajando para estar lo más cerca posible de los rivales más rápidos. ¿Y tú cómo te has visto? FP1 cuesta arriba, FP2 cuesta abajo, o sea, cuesta abajo bien, o sea, cuesta arriba porque me ha costado el FP1, ya tengo que intentar entender el porqué. Siempre se me da muy fácil el año pasado empezar, pero primer día de Malasia me costó, primer día de Tailandia me costó, primer FP1 me costó, no me sale automático de momento la posición encima de la moto. Esto hace que no pueda trabajar bien, pero luego sí que lo voy mejorando y me voy centrando en mi estilo de pilotaje, que es creo donde hay más margen de mejora. Bezeki dice que el favorito sigue siendo tú, que lo sepas. Le hemos preguntado que a pesar del récord que ha hecho hoy de la diferencia, que tú eres el experto, el campeón, y el favorito eres tú. ¿Esto es un juego de estrategas o cómo es el tema? No, hace bien, en low profile, en poca presión, de momento pues se la ponemos al campeón, lo asumo, pero soy el primer realista que cuando ya se empieza la primera carrera no hay campeón. Sí que defendes el título, pero todos parten empezamos de cero. Habrá un momento, tarde o temprano, que tendrá que coger la responsabilidad, pero de momento es el rival más rápido aquí en Tailandia. Cosa que sí, intentaremos estar lo más cerca de él, pero bueno, cada fin de semana tenemos que ir viendo, sobre todo las primeras carreras, dónde está cada uno, cada moto y cada piloto. En cuanto a las otras categorías, el más rápido fue Manu González en Moto 2 y David Almansa en Moto 3. Mela, es evidente, estamos en el arranque de temporada, todos estamos haciendo las quinielas. ¿Quiénes son los favoritos para las tres categorías? Buena pregunta de quién son los tres favoritos al título en las tres categorías. En donde más claro lo tengo es en MotoGP, Marc Márquez, sin ninguna duda, a pesar de que Bezeki arrancara el más rápido el viernes. En Moto 2 voy a apostar por Manu González, que se quedó a las puertas del título la pasada campaña con el subcampeonato, y en Moto 3 para mí el hombre a batir será Máximo Quiles. En cuanto a protagonistas, hemos escuchado que hablabas con Marc Márquez, creo que has hablado con más protagonistas, ¿no? Sí, he tenido ocasión de entrevistar a Carlos Ezpeleta, el director ejecutivo de MotoGP, y yo creo que es muy interesante para conocer el perfecto estado de salud del campeonato. Pues con muchísima salud y sobre todo con mucha emoción, como es esta época del año, ¿no? De vuelta al cole, en el que todo el mundo, pues todos los aficionados de MotoGP tenemos muchas ganas de que empiece y de ver cómo va todo, ¿no? Empezamos, yo creo que con muchísimo éxito, porque estos últimos meses, semanas sobre todo, han traído muy buenas noticias para el Mundial. Venimos con una inercia muy importante, estamos haciendo muchas cosas, trabajando en muchas cosas que están saliendo muy bien, y por la parte deportiva, pues con mucha emoción, ¿no? Porque los entrenamientos pues nos han demostrado, ¿no?, que las cosas están bastante cerca. Claramente pues hay un favorito, pero los demás se han acercado. Oye, ¿en qué se ha notado la llegada de Liberty al campeonato? En esta primera temporada en la que arranca Liberty como promotor del campeonato, con lo que era Dorna, que ahora tiene nuevo nombre. No me sale todavía MotoGP, Entertainment Group Sport, más o menos así. MotoGP Sports Entertainment Group. Mejor dicho por ti que por mí. Lo aprenderé, te lo prometo. También la verdad es que nos referimos a nosotros mismos como MotoGP. Yo siempre digo que trabajo en MotoGP, así que nos ahorra el tener que explicar lo que era Dorna. Y la verdad es que Liberty pues lo que o sea, aporta muchísimo valor con toda la experiencia que tienen, y sobre todo en poder mirar las cosas a largo plazo, en mirar digamos cada decisión que tomamos con el valor que pueden aportar a largo plazo para la marca de MotoGP, para el deporte, y muchísima experiencia sobre todo en la parte comercial, en la parte de derechos televisivos, y estamos muy alineados Liberty y nosotros en querer hacer crecer la marca MotoGP globalmente, y la verdad es que las cosas están yendo muy bien.
tanto en la pista como fuera de ella. ¿Cómo está ese silencio administrativo que ahora mismo relacionado con el mercado de fichajes? Que las fábricas tienen fichajes hechos pero no los anuncian, pues están hablando con el promotor para conseguir mayores ingresos a partir del 2027. ¿En qué situación se encuentra esto? Yo no comento, yo no sé si las fábricas han firmado pilotos y no los anuncian, no sé por qué los anuncian. Nosotros estamos cerrando nuestro acuerdo con tanto fabricantes como equipos y está yendo muy bien. O sea, entiendo que no es así porque ya hay varios pilotos anunciados para 2027, ¿no? Por lo tanto, no creo. Pero hay más guardados que anunciados, ¿eh? Bueno, eso es una cosa que seguramente sabéis vosotros, pero nosotros no lo tenemos tan claro y ni tengo esa. No, ni me consta ni tengo pruebas de ello, ¿no? Entonces, pues a ver cómo. La verdad es que todos los aficionados están, en los que me incluyo, pues con muchas ganas de ver cómo se finaliza el mercado para el año que viene, pero nosotros estamos obligados a explicar el 2026, el campeonato de este año y lo que pasa en pista este año. Muchas gracias y feliz temporada. Muchas gracias a vosotros. Para ir terminando, Mela, ¿nos dejamos algo más? Para mañana, acordaos, carrera al sprint a partir de las 9 de la mañana en horario peninsular, así que muy fácil, no hace falta trasnochar demasiado ni madrugar mucho. Que lo disfrutéis, lo contaremos como siempre. Además, en baloncesto no hemos tenido jornada de la Euroliga en el día de hoy, sí, ayer y antes de ayer, y es que ha jugado la selección española de baloncesto, partido valedero para el Mundial. Ha ganado España de 20 puntos a Ucrania, 68-88. El lunes repetimos otra vez contra Ucrania, pero aquí jugamos en casa. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues una victoria importante. La primera parte ha sido un poquito más igualada, pero la segunda, con un tercer cuarto absolutamente bestial, la selección ha terminado rompiendo el partido y al final, con ese resultado, 66-86, y continúan con ese camino invicto, 3 de 3, desde que empezaron estas ventanas en el camino hacia el Mundial con Chus Mateo en el banquillo. Yo estoy aquí con un nombre propio del partido. Te diría que ha sido fundamental en ese momento en el que el encuentro ha cambiado y España ha conseguido abrir brecha. Pierre Oriola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido más o menos como le he contado, ¿no? Sí, yo creo que hemos salido muy fríos, ellos dominando a un ritmo muy bajo. Nos hemos contagiado y, como has dicho, la primera parte nos ha costado muchísimo. Nos hemos ido 1 abajo al descanso y creo que la segunda parte ha sido clave y hemos abierto brecha en el marcador en un gran tercer cuarto y ya luego pues ha sido básicamente aguantar el marcador y terminar ganando de 20. Ya estás viendo, Yago, que Pierre es humilde y no me lo va a decir él, lo voy a decir yo. Sí. Hay 3 nombres que destacan en la anotación hoy: Ferran Basas, Jaime Fernández, Álvaro Cárdenas, pero también destacamos a Pierre Oriola. De hecho, ha dicho Chus Mateo en la sala de prensa después del partido, cuando le hemos preguntado por ti, ha currado como un jabato, y es que es la verdad. Bueno, he intentado aportar un poquito lo que ya aportado a los equipos, ¿no? Esa garra, ese trabajo, pero la clave ha sido estar unidos y jugar nuestro juego. A todos os hace mucha ilusión estar en la selección española, pero ¿qué significa para ti estar en esta ventana? Significa mucho, significa que el trabajo en mi equipo, Manresa, está dando sus frutos, está bien hecho, pero la verdad que tenemos un muy buen grupo y esto es con lo que me quedo y la verdad que estoy muy contento de estar aquí otra vez. Otra vez, porque la última vez que vimos a Pierre Oriola en una concentración de la selección española fue cuando estabais preparando los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Han pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, yo te diría que el periodo justo después de esa concentración y de esa preparación a las Olimpiadas, mi historia cambió bastante. Tuve un periodo, digamos, un poco gris, incluso negro a nivel de lesiones. Seguí currando, seguí trabajando como lo he hecho siempre y al final pues el baloncesto te da una segunda oportunidad o te da más oportunidades. El tener el premio de estar otra vez en la selección y poder disfrutarlo ya es muchísimo. Era injusto el dejarlo de un día para otro o el tirar la toalla al suelo, porque yo creo que me ha costado muchísimo llegar donde estoy. Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que todo lo que he conseguido, y ha costado, pero ha valido la pena y ahora pues estoy en paz un poco con el baloncesto también. El baloncesto supongo que conmigo también. Quiero ser yo el que deje el baloncesto y que no sea el baloncesto el que me deje a mí, y esta era un poco la sensación que durante estos últimos años he tenido, ¿no? Estaba pensando antes en el Mundial de China. Ese es uno de esos recuerdos especiales que vas a tener siempre, ¿eh? Sí. Campeón del mundo no se dice, no lo puede decir mucha gente.
No, es un recuerdo para toda la vida. Me recuerda muchísimo a ese momento que yo creo que era mi momento más álgido o más alto de mi carrera. Ahora eres el veterano aquí, ¿eh? Sí, bueno, he tenido, como te digo, la suerte de poder disfrutar con una grandísima generación. Yo he venido aquí a intentar dar un poco esa experiencia y la verdad que es una pasada estar aquí y ver que al final el baloncesto español, aunque se vaya una generación dorada y haya conseguido prácticamente algo imposible, estoy seguro que todos los que vienen de atrás vienen con la misma ambición, con las mismas ganas de por qué no hacerlo muy bien y talento yo creo que nos sobra. Te voy a ir dejando, que sé que mañana hay que madrugar y demás, pero solo una cosa, que mira qué desastre soy, que no te he preguntado por Chus Mateo, por ese momento en el que te dijo, oye, vente, ¿qué tal ha sido esta experiencia con él al frente? Y está siendo, que todavía no ha terminado. La verdad que es una persona muy cercana, una persona que quiere que todo el mundo se sienta partícipe de ello, que se sienta a gusto, que se sienta importante, los que juegan más, los que juegan menos, como te digo, muy cercano a mí. Cuando me escribió, me mandó un mensaje de voz, me dijo pues que quería contar conmigo. Es que no hizo falta que me convenciera de nada, es decir, yo ya le dije que sí desde un principio y después me he encontrado una persona, como te digo, muy cercana, muy humana, comprometida con el grupo, y esto al final se contagia y a los jugadores ya lo ves. Tantas ganas como tienes tú de seguir haciéndolo bien en la selección española. Pierre, muchísimas gracias, a descansar y a por Ucrania otra vez el lunes en Oviedo, ahora ya en casa y con menos frío. A intentar ganar, a poner este 2-0 en esta serie corta de 2 partidos contra el mismo rival y seguir invictos en esta fase de clasificación para el Mundial. Gracias, Pierre. Gracias. Gracias, Marta. El próximo partido el lunes en Oviedo, o repetimos contra Ucrania. Y nos queda un último apunte para hablar de atletismo. Se están disputando los campeonatos de España de pista cubierta en Valencia. ¿Cómo ha ido la jornada, profesor Luis López? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Yago. Con la mirada puesta en el Mundial de Toruń de dentro de 3 semanas, comenzó aquí en Valencia un determinante campeonato de España. La primera campeona ha sido Fátima Diame, gracias al último salto de 6.62. Es su mejor marca de la temporada, pero insuficiente como mínima mundialista. Segunda quedó Irati Michelena con 6.54, atleta que sí tiene pasaporte para Toruń. Tal vez Fátima se la juegue la próxima semana en una última oportunidad en Berlín. Para este fin de semana se espera una gran actuación de Quique Llopis, tiene que ser la estrella del campeonato, tercero del ranking mundial del año en 60 vallas con 7.45 y que tendrá gran apoyo del público, incluidos los autocares de paisanos desplazados desde su pueblo. Mojatawi será la gran atracción en 800, tras su reciente récord de Europa en 1000 metros. Marta García buscará un doblete femenino inédito en 1500 y 3000 y tal vez la final más emocionante e igualada será la de 400 femeninos. Hoy en las series las mejores marcas las consiguieron Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla. Recordemos que en el Mundial en pista cubierta solo pueden competir un máximo de 2 atletas por país y prueba. Y la noticia a última hora, el campeón olímpico de triple salto Jordan Díaz tampoco va a reaparecer en este campeonato. Oficialmente, unas molestias en los isquiotibiales son la causa. Lo cierto es que Jordan dice adiós al Mundial. Gracias, López. Y no hay tiempo para más, nosotros nos vamos, volvemos mañana en tiempo de carrusel. Hasta mañana, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.